¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 61 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de catolicismo, colapso inminente. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo les fue esta semana? Bueno, Bien, Axel. de la chingada. Chinga tu madre, Víctor, chinga tu madre, Beto, chinga tu madre. Pero fíjate, güey, que ayer subí un cerro que está aquí en Atizapán y ayer fue un día muy feliz. O sea, cuando me ausento así de la computadora, está de huevos. Una vista que yo no conocía, güey, de toda esta zona. Muy chido. Y hoy, imputado. No, hoy sí ha sido una putiza desde temprano, güey. Sí, todo el día. Bueno, en la mañana estuve en una especie como de congreso, como coloquio, yo digo. Y estuvo chido, hasta eso. O sea, sí hizo más pesado el día, pero estuvo chido. Fuera de eso, ha estado Lo vi, rudo. estuvo bien. Grande el Axel, como siempre. Muchas gracias al Revo, por eso que está aquí de invitado, pero me apoyó ahí junto al Nachito. Saludos a Nachito si es que ve este podcast. Muy chidos los dos, gracias, amigos. Y como pueden ver, tenemos hoy de invitado a Rebo. Gracias por venir, Rebo. No, gracias por invitarme. Como invitado de programa, ¿no? De Televisa. No, muchas gracias por volverme a invitar. No, al Chile pues está chido venir de ahí de vez en cuando. Pues ahorita es un tema que igual ni domino tanto, pero está chido platicarlo. Sobre todo porque Axel me invitó diciéndome que no ha visto que yo he hecho videos. También ando ahí medio emo. Entonces, pues no he subido tampoco y me dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué no has subido? Y yo como, no, pues, lo subo en otro canal y ahí hago otras cosas, pero no he subido, ya van como para 2 meses que no subo. Y Hoy. pues para, ¿cómo me dijiste? Para desoxidarme, para empezar a platicar, para, pues empezar otra vez a darle a este pedo. Va. Víctor, ¿qué show? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Viste qué pedo, güey? No, pues, está chido, carnal, acá. La putiza cotidiana, pero ¿qué me pasa? ¿No? Pues sí. Todo es chido. ¿No te escuchaste, Axel? No sé, chido. No, se sordea como tu micrófono. No. Sí, igual. Vas a tener que entrar y salir, yo creo. Digo, salir y entrar. No, ya me tienes que escuchar, ¿no? Ya. Ajá, sí. Estas pendejadas, ajá. Yo no confío en esas madres. Yo igual me compré una vez Ajá. y no. Hay un chingo de pedos con esas madres, no confío en los audífonos. Pero es que en automático se activa, güey. Ya me pasó la vez pasada. Entonces, pues ya me los tengo que poner para que se escuche aquí, pero ni siquiera tenía el Bluetooth activado. No sé por qué pasa eso. Pinche. Es raro. Pero te preguntaba, Beto, que tú, ¿cómo está tu trabajo, güey? Tu Pues nuevo bien, trabajo. bastante relax ahorita. No. Después me imagino que va a estar pesado, pero ahorita está tranquilo. Pero bueno, para darle continuidad al tema de la semana pasada, a Víctor se le ocurrió este tema. De hecho, este tema lo íbamos a trabajar primero, antes que el pasado, pero por la fecha decidimos grabar el anterior y mover este de calendario, pero pues tiene algo de continuidad, ¿no? Creo que sí tiene algo de continuidad. No sé, Víctor, si nos quieras platicar por qué se te ocurrió el tema. Decir, no mames, ya no le den ideas a este cabrón. No, jamás. No, fíjate que me resulta bien interesante, ¿no? No desde, no, pues hacia las nuevas espiritualidades ni nada por el estilo, ¿no? Pero se me hace bien interesante porque ya sabes, ¿no? O sea, las redes te marcan como hacia dónde van las discusiones, ¿no? Y entonces ya tiene rato que se viene escuchando, ¿no? Y se viene leyendo que pues la religión
va como de salida, ¿no? Que ya no tiene espacio y que ya no cabe, pues en este contexto, ¿no? Así como que ya es un vestigio vergonzoso del pasado, ¿no? Y, o sea, se me hace interesante porque creo que como siempre coincidimos, ¿no? Es una visión bien simple, ¿no? Y es yo decreto, ¿no? Decreto la verdad, ¿no? Decreto la verdad y la religión ya no cabe, ¿no? A la chingada de su madre, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante cómo lo podríamos, pues, abordar, ¿no? Cómo le podríamos dar un sentido más allá de ni Dios ni amo, ¿no? A lo punk style, ¿no? Creo que podríamos hacer una revisión bastante interesante de este tema y creo que también está chido porque yo creo que es mucha banda con la que podemos topar o podemos coincidir nosotros, que es justamente la que ya está decretando que esto ya murió, ¿no? Que ya estamos como en otro pedo y pues no sé, ¿no? Yo creo que resultaría interesante pues ver ahí qué tranza, ¿no? A ver cómo lo percibimos nosotros. Por eso me pareció interesante traerlo acá, pues para escucharlos, ¿no? Y aparte cuando dijo Axel, ¿no? Que iba a estar acá el pues a huevo, ¿no? Está chido, ¿no? El desmadre, ¿no? Sí, dice cosas chidas, ¿no? Entonces, pues por eso yo creo que le podemos dar una revisión, pues, chidita, ¿no? Y menos acá, menos declarar la verdad, ¿no? Sí, a huevo. Sí. Fíjense que yo desde que mencionaste el interés por tocar estos temas, pensé en el Rebo porque, por ejemplo, tuvimos una clase que ya hemos tenido hace un año y hace 2 años también, ¿verdad, Rebo? O sea, ya llevas un rato con Ya nosotros. llevo un rato. Sí, del mito. A mí el mito siempre se me complica un montón exponerlo, ¿no? Como en clase, porque pues, la verdad eso sí no son mis temas, o sea, venía como parte del paquete de la materia que estoy dando, pero... Y siempre siento que Rebo aporta como 2 que 3 participaciones muy, muy interesantes que digo, mira, logró compendiar el asunto, ¿no? Pero más allá del mito, también sí, obvio, yo extrañaba que Rebo hiciera videos, es chido, ¿no? Y es lo suyo. Ah, Siento que él sí es de la generación woke, ¿no? Entonces me interesaba saber como él qué opinaba de esta onda de la religión, ¿no? Porque para mí es todo un reto. Como dice Víctor, creo que nosotros crecimos en esta onda del ni Dios ni amo, pero al menos yo siempre tenía claro que, digo, mis papás eran ateos, entonces no tenía mucha bronca, pero que a los abuelos eso no se les decía, ¿no? Y esa es como de las grandes, no sé, algo que conservo a la fecha. Les platicaba en clase que yo traigo ahí un cuadernillo como con una oración protectora que me dio mi abuelita. La traigo en la cartera siempre, ¿no? Y entonces cuando se comentan estos temas, yo digo, claro, lo que pasa es que está bien cuestionar los mitos, pero se cuestionan siempre en su justo contexto, ¿no? Yo en el contexto de mis abuelitos, pues no, nunca les diría ni Dios ni amo, ¿no? Entonces vale la pena cuestionarse qué está pasando con la religión en una discusión que no sea la cancelación per se, ¿no? Como decía Víctor. Sí, bueno, referente, digamos, al tema, sí, sí es como impactante, ¿no? El hecho de que esto, con datos que justamente nos mandó Víctor, que, o sea, yo pensaría que ahorita, justamente con la pandemia, al contrario, ¿no? Yo pensaría que, pues, la gente necesita algo en qué creer, y al contrario de que reduzca esto, yo pensaría que debió de haber incrementado, ¿no? No sé, a lo mejor, mi idea es un poquito vana, pero yo pensaba eso, ¿sabes? No sé. Sí, sí, luego, como encomendarse a Dios en el fin del mundo. Ah, sí, 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 bien apocalíptico el pedo, ¿no? Pero pero sí, o sea, ya checando bien los datos que nos mandó Víctor, que ni siquiera es solo en México, o sea, también es en España, ¿no? Que esto está decayendo. Eso está, creo que un poquito más cabrón. qué bueno, o Es una... sea, Ajá. no, No, dale, Rebo, por favor. bueno, sí, es que, o sea, justamente están las dos perspectivas y gracias por invitarme para dar mi perspectiva woke, posmo,
progre. Pero bueno, o sea, yo tampoco soy fan de la cultura de la cultura de la cancelación, porque para mí pues no sirve de mucho. Sin embargo, pues sí tenemos una situación en la cual el catolicismo, aunque no es demasiado, o sea, uno esperaría que ya totalmente todo el mundo es ateo a partir de todo tu problema con la iglesia en cuestión a manera de institución, ¿no? No tanto espiritual, sino a manera de institución. De que, pues estos escándalos que existen con los sacerdotes, pedófilos. Voy a susurrarlo para que YouTube no nos bane. Pero creo que justamente la conversación va más hacia allá, más que la espiritualidad, ¿no? Porque pues vemos que la gente sigue buscando dónde acogerse en tanto yo creo en algo llamado espíritu, yo creo en algo llamado alma, e incluso yo mismo antes pues también era como el ateo woke, como de redes sociales, ¿no? Como de no, es que todo aquel que cree en algo es pendejo, no, o sea, a ver, cálmate tantito, rebo del pasado, igual lo que sucede es que, pues justo, ¿no? Hay una falsa conciencia, vaya, en la cual tú crees que eres más interesante por ser ateo, ¿no? Al menos eso desde un aspecto de identidad. Pero ya reflexionándolo un poco más, pues ya me considero una persona más agnóstica ante la situación de que, pues la verdad no sé en qué encomendarme, más que en mi propio yo y quizá alguien moviendo los hilos o varios moviendo los hilos allá arriba, quién sabe en dónde. Pues eso me hace estar en una posición en la cual me permite reflexionar más, ¿no? Y darme cuenta de que en efecto, ¿no? La gente sigue buscando la espiritualidad, ¿no? Ya sea en el catolicismo, en el budismo, como es el caso de Beto, que se está interesando por ello, pero o incluso en la astrología, ¿no? Que de repente le echas la culpa a los astros por las situaciones que te tiene la vida, ¿no? Que acaba de terminar el Mercurio retrógrado y por ese rato leí un tweet que acaba de terminar el Mercurio retrógrado y ya no tienes a quién echarle la culpa de tu inestabilidad, ¿no? Entonces es una situación que ya no que no se trata tanto de creer, ya no creer en algo, sino más bien en qué es legítimo de creer. Que en este caso, pues, como vemos, el catolicismo, pues, está perdiendo fuerza. No tanto, digo, por la espiritualidad, sino más bien por la institución. Sí. Otra de las cosas en las que creo que solemos montar nuestra fe es en el karma, ¿no? Es algo que yo desde que era adolescente le escuchaba decir a la gente y yo no me era muy familiar, pero es esta idea de si yo me porto bien, me va a ir bien, ¿no? Y al final para mí es algo muy parecido a la fe, o sea, es como decir, ser bueno para obtener algo del universo, pues es fe como tal, ¿no? Es como querer tener certezas. Bueno, yo quería decir que es una manera de darle continuidad al tema de la semana pasada, porque sin duda pues el catolicismo es quizá la gran herencia, ¿no? De la conquista o de la invasión o todo lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Que ocurrió acá. Y entonces, pues no sé, yo les quería preguntar así como yo les conté brevemente esta experiencia, ¿no? Con mis abuelos, cuál había sido su experiencia con la religión, porque Vic medio nos ha contado y me gustaría que fuese más amplio, ¿no? ¿Cómo viven esta onda de la religión católica? Porque creo que tenemos en común que todos, digamos, de origen, las bases han sido católicas, ¿no? En nuestra formación religiosa. Bueno. Y de hecho, sí es como... Dale. Es como bien interesante porque, no sé, pues igual platicábamos antes de comenzar este pedo, que tenemos la base católica cultural, ¿no? O sea, así como de facto, ¿no? O sea, no seas un católico practicante, pero pues sabes de qué va el 12 de diciembre, ¿no? Y y pues sabes qué pedo con las fiestas patronales y cosas así, ¿no? O sea, no estás completamente perdido y aislado de ese mundo, ¿no? O sea, y me resulta bien interesante porque creo que en este momento se piensa que se superó, ¿no? Se piensa que se superó, se piensa que ya no es necesario, que no va acorde con el tiempo,
también coincido en la parte que dice Rebo, ¿no? Que, o sea, la institución está echando agua por todos los pinches lados, ¿no? Por donde quiera que se le vea, que si Bélgica, que si Francia, que si Irlanda, que si América Latina en su conjunto. Creo que esa cuestión de los abusos los está marcando muy cabrón, ¿no? Y que es una realidad, ¿no? Aparte es una realidad, ¿no? No es como que el chisme o no es como que cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso está, yo creo que es la principal causa por la que mucha banda así dice, no, güey, no, la neta, pues no puedo subirme a ese barco, o más bien me bajo de ese barco porque, pues no mames, chécala al interior, ¿no? Está hecha mierda, ¿no? Entonces, como que no checan una cuestión de conciencia, ¿no? O sea, como que en cuestiones éticas dirías, no mames, ¿no? O sea, creo que no está chido o sea, que toda mi concepción del mundo religiosa, nada más, o de vida, o como sea, esté administrada por estos güeyes que pues, se están pasando de verga, ¿no? Entonces, como que por ahí también va esta cuestión de que no hay una correspondencia, ¿no? O sea, o no te ves representado con la institución, ¿no? Que sí parece pasmada en el tiempo, ¿no? Pero que eso es algo que a rato me gustaría defender, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, estoy así, o sea, mi jefa es católica, pues, mi jefe es guadalupano principalmente, ¿no? Es como, no es tan practicante, pero él sí siempre a la Virgen y cada que cae una chamba chida, pues mi papá le compra sus flores, ¿no? A la Virgen y a San Judas, ¿no? Esas, las figuras de mi papá. Y pues mis tíos y toda la banda, ¿no? Entonces, cuando andábamos acá de jóvenes punks, pues no, pues también era el grito, ¿no? También era el grito, ni Dios ni amo, ¿no? Y te ponías a pelear con los tíos y caías hasta en pinches actitudes intransigentes, ¿no? La neta, infundamentadas, ¿no? Porque la neta, si te metías a una discusión posiblemente teológica, pues te barrían, ¿no? Pero pues era el calor del momento. Entonces, sí fue esta separación, ¿no? Fue esta separación durante mucho tiempo, o sea, hasta hace este año que volví a ir a misa, ¿no? Que fui de hecho, a la basílica, porque pues así durante años me despegué, y luego también en la universidad, pues las ciencias sociales y pues el catolicismo, pues no siempre se llevan chido, ¿no? Entonces, pero justamente cuando me permití pensar un poquito más, ya cuando te digo que filosofía fue el parteaguas, ¿no? Para muchas cosas que pues ya después como que me he ido interesando, cuando entro a filos, pues me doy cuenta que la visión que yo tenía y que tiene la mayoría de la banda con respecto a la religión pues está bien chata, ¿no? Que no, pues yo no lo veo, ¿no? O sea, fundamentar el conocimiento a partir de lo que ves, ¿no? O sea, la pinche visión más vulgar que se puede tener del conocimiento, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, pues no la vas a ver, ¿no? No lo vas. Y este pedo es más complejo, ¿no? Y te permite, y a mí lo que me gusta de la religión es que te permite jugar con las ideas, ¿no? Cosa que muchas veces los hechos no te dan. Entonces, pues, imagínate pensar un absoluto, imagínate pensar acá el creador, o sea, es un pinche reto intelectual bien cabrón, ¿no? Entonces, pues me empiezo a interesar desde la filosofía en ese pedo, ¿no? Y entonces, pues eso me hizo replantearme un chingo de cosas. Dije, pues no mames, ¿no? O sea, pues mis orígenes son católicos, ¿no? Y a final de cuentas coincido completamente con Rebo, ¿no? Si esto está de la chingada es por una institución completamente burocratizada, completamente estancada en el tiempo, con una serie de valores pues, insostenibles, ¿no? Y entonces, es así como, vamos a repensarlo, ¿no? Pero creo que se puede pensar al margen, ¿no? Como lo repito, ¿no? Coincido con Rebo, ¿no? Es como que, pero es alejarse del propio catolicismo, ¿no? Porque pues, el catolicismo es dogma y pues no, o sea, lo que uno no quiere, lo que uno no quiere son precisamente dogmas, ¿no? Sino pues pensar a tu Dios desde tu lugar, ¿no? Pensar a tu Virgen desde tu lugar. Entonces, eso es lo que se me hizo bien interesante, ¿no? Y ahorita le decía a Rebo, pues ahora ya me vale madre, ¿no? Antes era como más católico de closet, ¿no? Ahorita como que pues ya me estoy abriendo un poquito más, digo, no está tan culero, ¿no? De hecho, no está tan culero, ¿no? Pero, o sea, es pinche mundo tan complejo que pues sí te desmarcas de todos estos curas, ¿no? Pero que puedes abrazar otras causas dentro de la propia no sé si institución, ¿no? Pero dentro de algunos sectores de esa gran institución que es la iglesia, ¿no? Que no es una sola, es así, más, bien pinche compleja, ¿no? Entonces, eso es lo que me resultó interesante, ¿no? Ya dejar de renegar a lo pendejo, ¿no? Probablemente después me vuelva a distanciar, ¿no?
pero creo que es un ejercicio bien interesante y que muchas veces no le entra a la banda a esas discusiones. Bueno, mi familia siempre ha sido muy católica, muy católica. Digo, tampoco es de que vayan todos los domingos a misa, pero sí creen mucho en eso. Incluso, pues todos los años le hacemos misa a mis abuelos y ya desde hace 2 años a mi padre, de, pues sí, ¿no? De fallecimiento y todo. Eh, yo hubo una época en la que, pues igual que Axel y Víctor aquí, ¿no? Era así, pues ni Dios ni amo, ¿no? O sea, era así como, y esas consignas, y como dices, Víctor, era discutirlo en la mesa con la familia y te tiraban por todos lados, ¿no? Todos, pero todos, o sea, y Tu tú mamá ya sí ves, te rompía tus pósters y todo, ¿no, Beto? sí, sí, Tenías uno de escape donde estaba crucificado alguien, ¿no? Y ese le molestaba de manera ujú, particular, algo así, ¿no? sí, Ajá, ajá. este, incluso cuando ponía canciones justamente que le pegaban a la religión, se enojaba, o sea, pero se enojaba mucho. Eh, pues sí, o sea, era en la mesa y todos te tiraban y ya mejor terminabas callado, ¿no? Y era así como que, "Ay, ya, no tiene sentido que esté discutiendo esto porque no vamos a llegar a ningún lado y se va a enojar conmigo". Este, pero después como que dices, bueno, pero pues, no sé, como que te das cuenta de que pues la gente tiene sus ideas y así como a lo mejor, digamos, no en todos los casos te respetan las tuyas, pero pues hay que respetar sus ideas, ¿no? Sea cierto o no. La verdad es que es algo que la neta es que no sabemos, o sea, es algo que no sabemos. Incluso también cuando iba en la universidad, a un profe de física nos explicó que había una ecuación de la creación del universo, ¿no? Pero pues es física teórica, realmente pues comprobable no hay nada, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir, güey, pues sí se creó a raíz de el ADN de, no sé, ¿no? De un genoma ahí extraño, pero pues no sabemos, realmente no sabemos, ¿no? Entonces, como que dejé ya de ser tan cerrado en esos aspectos y, y dejé a la gente que expresara sus creencias religiosas, ¿no? Em, cuando, pues, la verdad es que cuando yo fui a Japón, cambió mucho mi perspectiva de todo lo que yo creía. Allá hay 2 religiones, bueno, 2 principales, que es el budismo y el sintoísmo. Y también hay catolicismo y hay cristianismo. Y antes de ir, yo me informé mucho acerca del país, porque si allá prácticamente puedes cagarla muy cabrón si cometes un error, ¿no? Entonces yo me informé mucho acerca del país y me empezó a llamar mucho la atención el budismo, más que nada por su filosofía de tranquilidad, paz, modo zen, no sé, o sea, me empezó a llamar mucho la atención, eh, más que como religión o como creer en una divinidad, como estilo de vida, ¿no? Como aceptar que cada quien necesita, o sea, cada quien vive sus propias luchas, ¿no? Y algunos, esas mismas luchas las pueden vivir de manera caótica o, o pueden elegir el camino de vivirla de una manera, pues un poquito más sabia, ¿no? Más tranquilos. Entonces, no sé, me empezó a llamar mucho la atención. La verdad es que no me he metido así, cabrón, a leer del budismo, pero sí es algo que me gustaría como aprender. Ese ha sido como mi camino desde, pues sí, desde la prepa prácticamente. Ujú. Tu Rebo. Sigo yo, pues igual como ese rato, ese rato estaba platicando con Beto y con Víctor antes de que llegaras de que, pues sí, yo también tengo por herencia el catolicismo, o sea, por herencia yo estoy bautizado, ya no hice ¿qué le sigue? Confirmación. La Primera comunión. la primera comunión, la confirmación ya, pues ya no, o sea, hasta eso, pues yo no sé por qué mi papá y mi mamá fue como de, no, pues ya no, yo creo que fue por el gasto, ¿no? Porque al final también es una situación económica ahí, ¿no? No, pues es que
Son un montón de cosas. Ajá, la fiesta. A mi hermana creo que sí llegó hasta la primera comunión. Pero y sé que hubo una intención porque a mi hermana sí le inculcaron eso. Ella sí se sabe todo de los rezos, de todo eso, ella sí se lo sabe. Yo no, porque pues ni siquiera sabía qué hacía, ¿no? O sea, yo nada más iba con mi hermana porque pues era pues, divertido, ¿no? Ya de ahí pues, fue como la separación total. Literalmente, o sea, mi papá viene de un pueblo donde tenían la religión protestante, que por eso también mi abuelo era muy religioso y a partir de ahí también fue herencia y va, y más o menos mi papá fue religioso, pero también se terminó separando. Entonces no hubo como tal un vínculo directo así como para que yo, quiero ser totalmente católico, ¿no? O sea, y creo que fue un punto acertado porque con base a eso, pues uno es libre de elegir con mayor claridad. De ahí, pues, como les decía ahorita, yo me encuentro en un punto en el cual no considero que no exista algo, tampoco puedo dar por hecho que exista algo llamado Dios. Y digo, si hay algo que mueve los hilos, pues los mueve ya, ¿no? Por lo mientras yo en mi terrenito terrenal, pues, vivo, básicamente. Sí. Pues yo les quería contar que, o sea, en mi caso, sí, mis dos familias de origen pues son católicas, ¿no? O sea, quiero decir de origen de la historia que yo conozco, ¿no? De entrada pues sí eran todos católicos, pero yo creo que pasó ya la generación de mis papás, incluidos mis tíos, que todos eran ateos, salvo un par quizá, ¿no? Bueno, mi papá sí tiene muchos hermanos, tiene 9 hermanos, entonces pongamos que 3 de ellos o ellas sí eran católicos todavía, ¿no? Y todavía pero no te intervenían. La verdad es que no tienen una familia católica así como de, oye, ¿tú crees o por qué no crees o no? Creo que porque ya habían tenido muchas broncas, ¿no? Por ejemplo, entonces yo lo de la religión sí lo vivo distinto porque mis papás me contaban como, sobre todo mi papá, que fue con la educación pues, que se liberó, ¿no? De la religión. Entonces él entró al CCH y pues ya le dejó de hacer sentido. A él le tocó pues esto de que iban los cantautores ahí a la explanada del CCH y demás, ¿no? Le tocó como desafanarse de la religión y un día decir, no, yo ya no voy a ir a misa, ¿no? Ya no creo y ya no me interesa. Y mi abuelita como diciéndole, ay, de haber sabido, no te hubiera mandado a la escuela, ¿no? Entonces, para mí esto como deshacerse de la religión, pues era una cosa de evolución, ¿no? En su momento. Entonces, así, con ese relato yo iba. No obstante, nunca ninguno de mis papás ha sido como, pues no son groseros en sus formas, ¿no? De hecho, siempre me inculcaron mucho ser como muy respetuoso de los demás. Y ese respeto, además, yo siento que mi mamá me lo comunicó con cierta ternura, ¿no? Como de, oye, ¿por qué no haces tu primera comunión para que tus abuelitos estén contentos, ¿no? Entonces, yo sentí como esa responsabilidad de, sí, pues lo voy a hacer por ellos, ¿no? Pero encima mi abuela paterna era catequista, ¿no? Entonces, yo no podía ir así al catecismo como todos los niños, básicamente porque yo vivía en esa, pero todos los días me la pasaba en Plane, porque ahí iba a la escuela y de ahí al trabajo de mamá hasta que ya regresamos en la noche, ¿no? Entonces, pues a mí ella me daba clases, iba nada más los sábados, no sé si ustedes fueron a estas cosas, pero había proyecciones, ¿no? En tu preparación para la primera comunión. Y pero además ella me daba cursos tanto los sábados como los domingos. Entonces fue una experiencia, la verdad, muy cercana. O sea, yo vinculé a la religión a mi abuelita, ¿no? Entonces, también por esas fechas ella empezó a estar enferma y de repente me mandaba a decir como, sí, pues dile que rece tales cosas, ¿no? Entonces, no, pues yo lo tenía así como muy metido, ¿no? Fue una cosa de responsabilidad, pero yo tenía un problema que tanto cuando estaba en misa como cuando estaba rezando, se me ocurrían leperadas, ¿no? Así, según yo, como, no, o sea, así, no dejes que eso pase, ¿no? Entonces, sí, pues yo tenía un conflicto serio, entonces, en algún punto yo dejé de ir, obviamente nadie me lo exigió porque era lo que se esperaba de mí, ¿no? Pues, que cumpliera, pero pues no podía ser tan católico porque mis papás pues, no lo eran, y ya, o sea, creo que nunca he tenido ese conflicto y ya mi experiencia así más cercana últimamente fue una vez esto que les contaba, que mi abuelita materna me dijo como, oye, ¿tú crees
¿tú crees? Me dijo nada más, ¿no? Y le dije, ¿a qué te refieres, no? Ah, pues que si tú crees que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y la verdad, yo sí, o sea, de esas veces que en un segundo pasan como todas las opciones posibles, ¿no? Y dije, sí, ¿no? O sea, dije, ¿por qué le voy a contestar que no? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué yo? O sea, ¿quién soy para decirle que no? Y dije, sí. Y dijo, ah, bueno, porque te quiero regalar algo, ¿no? Entonces me regaló este cuadernito, que es como una oración que pues, quien lo porte está protegido, ¿no? Hasta donde recuerdo. La neta, cuando hice mi examen para la maestría, sí lo saqué y me persigné, ¿no? O sea, les estoy contando cosas que, pues, la neta, no ando contando por la vida porque, pues, no sé, o sea, son simplemente experiencias, ¿no? Que no las vivo ni de manera traumática, ni de manera así como, oye, esa cosa, sino simplemente lo hice, ¿no? La verdad. Y pues, se me hizo bonito. Entonces, un día, cuando ya estaba muy gastado, llegué y le dije, oye, ¿qué crees que este cuadernito que me diste ya, pues, ya se está rompiendo, ¿no? Me dijo, ah, no te preocupes. Entonces me consiguió otro y además lo bendijeron, ¿no? No sé qué eso implica, si le aventaron agüita, no sé qué implica, pero pues a mí me significa mucho traer eso en mi cartera. Y pues, es mi experiencia, la verdad, más cercana, ¿no? Últimamente con la religión. Yo lo que creo y por lo cual estoy muy abierto a platicar el tema, o sea, yo sí sigo pensando que la institución de la... no solo está desgastada, sino que sí ha sido cómplice de algunos de los peores crímenes, ¿no? En la historia. Entonces, así como se mencionaba en el programa pasado, pues está la teología de la liberación, que apagaron, por cierto, ¿no? El Juan Pablo II personalmente, ¿no? Vino a apagarla a Latinoamérica. Eh, pues también están todos estos güeyes, ¿no? Los legionarios de Cristo, el Opus Dei, ¿no? Con presencia aquí en México, ¿no? Y son representantes de la peor hipocresía, ¿no? De los ricos aquí en México, ¿no? Los caciques, los terratenientes, eh, los panistas y un largo etcétera, ¿no? Entonces, sí tengo ese conflicto con la institución, no dejo de reconocer que tiene su peso culturalmente, que somos católicos, aunque yo no hubiera tenido esto de la primera comunión y de y lo que les cuento del cuadernito y demás, somos católicos en muchas de nuestras concepciones, ¿no? Eso lo tengo muy claro, o sea, forma parte de nuestra cultura y, e incluso en nuestra visión del bien y el mal está muy influida, no por el cristianismo en términos generales, por el catolicismo, yo creo, ¿no? O sea, entonces, yo no lo desdeño para nada como fenómeno. Sí, no, nunca he sido como de andarme confrontando por la gente, por esto de la fe, para nada, ¿no? Nunca lo he hecho, ¿no? Sí sigo suscribiendo lo de la crítica a la institución. Ahora, se pone más complejo porque es que ya estaba tratando de acordarme, no me acuerdo si lo leí de Manuel Castells, pero él tenía una crítica o sea, él decía, una cosa es la religión católica y todo lo que le podamos criticar como institución, pero las religiones protestantes son mucho peores, ¿eh? Y decía, esos son negocios, ¿no? O sea, esos son negocios, son sectas en su concepción total, ¿no? Y dice, lo otro es una institución, y es una institución que si funcionara bien, pues podría dar justo cauce a la incertidumbre en las personas. Y yo lo que pensaba, amigos, o sea, como con esto que menciona Beto de la pandemia, yo no lo había pensado antes de que lo mencionara, pero bueno, es que yo sí recuerdo que desde adolescente yo pensaba, pero es que nosotros que no creemos, ¿a qué nos encomendamos, no? O sea, cuando te sientes mal, cuando tienes miedo, cuando dices, ya quiero sentirme mejor, ¿no? O sea, son varios temas que hemos tocado acá, desde la salud mental hasta lo de la conquista, invasión, y esto hoy de la religión como tal. Y la neta es que es una pregunta para la que no tengo respuesta. Entonces, ahorita que escuchaba a Víctor, que yo iba a decir como citando al clásico, pues en algún punto él se preguntó por qué creo lo que creo, ¿no? Y yo sí para eso no tengo mucha respuesta, no solo porque no lo he explorado, sino porque digo, bueno, ¿y qué tanto me hace bien el no creer, ¿no? O sea, yo siento que no, o sea, que de hecho, pues por eso tengo muy poca esperanza de repente, ¿no? Porque pienso que todo es un juego azaroso de contradicciones y pues, entre otras cosas, las variables que están ahí presentes es la mala suerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo veo muy justificado el que la gente tenga fe. Con esto que menciona Beto del budismo, yo lo que recuerdo es que cuando fui a esta Edge, fue como cosa de un año, año y medio, ¿no? Pero Gaby me decía como, güey, pero no te salgas de un pedo para meterte a otro, así, no te hagas Hare Krishna, ¿no? Pero ya luego, muy grande, un día me puse a buscar porque hay un centro Hare Krishna aquí por mi casa
dije, bueno, entonces se me antoja ir y que me enseñen a meditar, ¿no? O sea, a lo que voy es que uno sí tiene necesidades espirituales. Y así como está la crítica así total a la religión católica, está la crítica total a, pues, no sé, quienes practican yoga. Yo entiendo ambas y yo las puedo suscribir ambas, pero yo puedo decir como ser humano, sí se necesita de repente como, pero ¿en qué creo? ¿En qué me encomiendo? ¿Cómo le hago para tener fe? O incluso para entrar en un estado distinto al que estoy generalmente, ¿no? Entonces, de ahí es que pues, yo estoy muy abierto a conversarlo todo. Y sobre todo me interesa porque Vic hizo mención de los cambios que ha habido con este papa, y creo que eso sí, a nivel social lo debemos platicar y no son cualquier cosa, ¿no? Lo que está diciendo al menos, lo que está diciendo, ¿no? Que ya es bastante. Ya. Oye, Axel, antes de cambiar de tema, ¿te has vuelto a persinar además de después de, bueno, antes de hacer el examen de... Fíjate que yo recuerde, no, pero, o sea, yo sí he llegado a... Eso sí ya tiene un rato, o sea, porque ahorita una cosa es como estar triste por estrés y otra cosa es neta estar triste, ¿no? Y no sé si he hecho algo parecido a lo que hace la gente cuando reza, ¿no? O sea, me pongo a pensar ahorita que tú me preguntas, pero creo que no, o sea, creo que esa fue la última vez que como tal, a lo mejor sabes que sí pude haber hecho, Rebo, como sacar el cuadernito y quedarme observándolo, ¿no? Y tenerlo entre las manos, eso sí, pero lo de persinar lo recuerdo así bien, bien de ese día del examen de la maestría. Sí, porque, bueno, ahorita que me platicas esto de que te quedas en tu cuarto pensando, pues te quedas pensando como esa frase que dice, Diosito, ya ilumíname o elimíname, ¿no? Por favor, pero ya. Claro. Yo tengo, yo tengo una experiencia que contar antes de así cambiar de tema. Ahora que me dio COVID, bueno, para empezar, para que entiendan como el contexto. Cuando yo nací, yo soy prematuro, yo nací de 6 meses. Estuve, pues ahora sí que literal al borde de la muerte. Y mi papá, eh, justamente después de que nací, así de volada, casi, casi, pidió, ¿no? Porque yo estuviera bien. Y, y a cambio de eso íbamos a ir, bueno, él, no nosotros, él iba a ir todos los años a San Juan de los Lagos. Em, y sí lo hacíamos, o sea, literal, bueno, lo hacíamos y él lo hacía, ¿no? Em, hasta que pues ya le costaba por su realización, ya le costaba, ¿no? Entonces, a mí, ahorita que me dio COVID, yo debo ir a San Juan. Yo pedí por mi madre, más que por mí, ¿no? Fue así de que mi madre no se contagie, por favor, y pues prometo que en cuanto se pueda, eh, pues voy a ir a San Juan, ¿no? Entonces yo ahorita debo esa ida a San Juan. Y bueno, era una experiencia que como que quería contar que pues a pesar de que a lo mejor mm, llegas a, a creer, a no creer, pues llega un punto en el que pues sí intentas como encomendarte, ¿no? Buscar una solución, como dices, tener fe. Sí, yo me acuerdo cuando teníamos la banda, yo le conté ¿a quién? No me acuerdo, pero que yo tenía ganas de comprar ahí unos trajes de cura atrás de Catedral, ves que venden cosas, ¿no? Y dije, y así, y subirnos a tocar así. Y alguien me dijo, como no, tampoco hay que estarle tentando los huevos a Cristo, ¿no? Y dije, bueno, sí es cierto, o sea, es que, sí, o sea, como tú dices, pues, a lo mejor no crees como tal, pero tampoco, tampoco somos tan disruptivos con esa onda. Eso que contaste, Beto, pues tú sabes, porque te lo conté. De hecho, esa semana dejamos de grabar. También era de mis grandes miedos haber contagiado a mamá de COVID, ¿no? Hablamos de antes de las vacunas y así. Entonces, yo la verdad en esa semana dormí como al cuarto día y dormí gracias a un opiáceo, ¿no? Que me trajo uno de sus alumnos, de hecho. O sea, me lo dejó ahí y pues me lo eché y ese día sí dormí, ¿no? Y sí fue un paro, no había dormido, ¿no? Y pues me quedé pensando, es que sin fe, porque alguien muy mamón, como lo que decía Víctor, ¿no? Podría decir como, ay, pues pinche banda tonta, ¿no? ¿Por qué no van a terapia y ya? Si hasta hay servicios públicos y demás, ¿no?
pero la verdad es que no es algo que esté tan a la mano para todos, pues ni universitarios y menos gente de clases populares, ¿no? Y sin acceso a educación y demás. Entonces, yo creo que la verdad es que la fe sí cumple ese tipo de rol. A lo mejor puede ser visto como control social, pero ya hablando como individuo, yo digo, güey, tiene su papel la espiritualidad, ¿no? En tu día a día. O sea, hay ocasiones en las que necesitas creer en algo, ¿no? Tener la manera de sacarlo, pues ahora sí que encomendarte a algo, ¿no? O encomendarle algo, el destino de algo que no controlas, ¿no? Como el COVID en tus jefes, ¿no? Que no es poca cosa, güey. O sea, pues es mucho, ¿no? Yo siento, o sea, entonces, sí. Pero mira, bueno, a mí me gustaría decir algo que me hace bastante sentido ahorita con lo que están planteando, ¿no? Que pues no es poca cosa, ¿no? Cuando pides o cuestiones así por tu familia, ¿no? Pero ¿qué crees que estaba, en estos días que estaba pensando así como el tema y demás? Lo estaba relacionando directamente con lo que siempre venimos hablando, ¿no? Que de la banda gentrificadora y demás, ¿no? Y, o sea, cuando nosotros nos queremos relacionar con este pedo, inmediatamente surgen las cuestiones familiares, ¿no? Y digo, nuestras familias son como tradicionales, ¿no? Podemos situarlas ahí, ¿no? Sí. En ese contexto, ¿no? Entonces, parte de allá, ¿no? O sea, inmediatamente nos remite, ¿no? Esta cuestión familiar, cultural. Entonces, también me hace mucho sentido que justamente ahora que también se critica eso, ¿no? Como el tener hijos, como cosas así, que también puede resultar una mamada, coincide con que también se desdibujan las cuestiones religiosas, ¿no? O sea que no están no están ni por desaparecer, ¿no? Ni el catolicismo ni la familia, ¿no? Pero justamente cuando reciben más críticas, o sea, van aparejadas las críticas, ¿no? Porque al final de cuentas, la concepción de familia que se tiene, pues es una concepción completamente religiosa, ¿no? El padre, o sea, el patriarca, la madre, o sea, hay que pensar en nuestras madres, ¿no? Nuestras madres son la Virgen, ¿no? O sea, la forma en la que veneramos a nuestra madre no es como se venera a un humano, ¿no? O sea, estamos venerando prácticamente a, a una virgen, ¿no? O sea, basta ver las felicitaciones del 10 de mayo, basta, y entre la banda de cualquier nivel, ¿no? Ahí sí es cuando, o sea, se puede renegar de la palabra, ¿no? O desde la palabra, pero hay cuestiones bien así, bien al interior, que hace que hables de tu madre como la mujer ejemplar, ¿no? O sea, tal y como hablarías de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, no es tan fácil despojarte y decir, ah, ya, la chingada a todos, ¿no? O sea, es cómo ves a tu madre, ¿no? O sea, cómo ves a tu madre, cómo la celebras, y dime si estás muy separado de estas concepciones, religiosas hasta de la propia vida, ¿no? Y digo, pues el rol del padre, ¿no? Casi desde el Antiguo Testamento, ¿no? El padre que castiga, el padre que, etcétera, ¿no? Entonces, creo que están tan presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana que, ¿cómo decirlo? Que de repente hasta como las críticas así bien superficiales dices, cámara, güey, no mames, aguanta, relax, ¿no? Porque se quedan bien vacías, ¿no? O sea, se quedan bien vacías y, por ejemplo, regreso un poco, ¿no? A lo que estaba diciendo, esta cuestión de la familia y la religión, ¿no? O sea, que pueden, las críticas van aparejadas. O sea, ahora si tú te quieres quedar en la casa de tus papás, pues no eres bajado de pinche Aragán, de poco ambicioso, de 30 y tantos años y en la casa de tus padres. O sea, la misma generación que habla de empatía, que se supone que está en otro contexto, que conoce las situaciones sociales, que los jóvenes no tienen trabajos con seguridad social y todo este pedo, es la misma banda que dice 30 años y en la casa de tus papás, ¿no? O sea, ¿qué pedo con tus críticas, no? Y así de pinches superficiales son las críticas que van hacia allá, ¿no? Así se me hacen, ¿no? Porque igual, o sea, la familia extensa es criticada, ¿no? O sea, se aboga porque cada quien vive en un departamento, ¿no? Hay dinámicas familiares, o sea, existe la casa grande, ¿no? Por ejemplo, y la casa grande tiene fundamento en el catolicismo, o sea, en donde está la abuela, en donde están los tíos, o sea, la casa grande en la que todos habitamos en algún momento, ¿no? Pero esa cuestión de ahora quiero mi depa, ¿no? Porque pues Dios soy yo, ¿no? O sea,
creo que también eso es algo que sería muy importante tocar, ¿no? O sea, probablemente ya no existe el culto a los santos, ¿no? Bueno, sí existe, ¿no? Pero entre banda con la que nosotros podemos topar, banda universitaria o banda clase mediera que luego llegamos a topar ahí en la universidad, desplaza, ¿no? Desplaza el culto a los santos, el culto a las vírgenes por el culto a la personalidad, ¿no? O sea, se pone un altar a sí mismo, ¿no? Se pone un altar a sí mismo porque no hay nadie más importante para él que, que él mismo, o sea, es lo más importante que puede haber en el mundo, ¿no? Entonces, es desplazado este pedo, ¿no? Pero a final de cuentas es la misma pinche concepción, ¿no? Solo que como llevada hacia otro punto, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hacen así bien, pues bien de chocolate, ¿no? Muchas de las críticas que luego vienen de esa banda, y es así de, no mames, carnal, aguanta, ¿no? O sea, sí está bien culero por una parte, ¿no? Pero pues vamos a entrarle pues un poquito más a este pedo, ¿no? Una discusión medianamente seria, ¿no? Medianamente. Que, o sea, agarrando con lo que dice Víctor, que pues como en nuestro sistema de valores también está muy arraigado obviamente al catolicismo, ¿no? O sea, la sociedad mexicana, o sea, de plano sí está como muy vinculada con base a sus valores a todo a estos valores que inculca el catolicismo, ¿no? Que el sacrificio, que el culto, que la familia, que como el patriarca, el papá que manda, la mamá que sirve, hijos obedientes, etc, etc, ¿no? Y de ahí la complicación de que, por ejemplo, mi generación ahorita esté como en el punto en el cual se disrupta pues este sistema de valores, quizá no todos, porque no se puede completamente, ¿no? Cuando creces con eso, es muy difícil separarte de ello así como de tajantemente, ¿no? Aunque lo que, pues no sé, por ejemplo, mi generación o por lo menos mis círculos sociales sí son dentro de la creencia, la situación en la cual, pues, simplemente sea amable y ya, ¿no? O sea, no le hagas la vida imposible a nadie más, no le cagues a nada, no cagues nada, no, llévate bien con todos, con todos, todas, vamos a ser empáticos con todo el mundo, ¿no? Porque ya suficientemente está la vida, muy culera como para seguir, chingándonos entre unos y otros. Entonces, creo que justamente la disrupción va más hacia ese lado como de eh, nadie tiene que ser culero con nadie y de ahí que, por ejemplo, se separa esto de ya no voy a obedecer la figura patriarcal del padre, que haya una liberación una liberación de la mamá por parte de la subyugación de que tiene que ser servil y de que los hijos, ya lo habíamos discutido en un capítulo acerca de cómo es la relación con los padres, ¿no? Que ahora es un poco más horizontal, que pues si quieren vayan a ver ese capítulo, ya lo platicamos, pero que incluso aún así debe de haber una autoridad, pero que sea una relación de respeto mutuo, ¿no? De que no te debo respeto simplemente por el hecho de que seas mi padre o madre, sino que vamos a respetarnos porque pues somos seres humanos y pues la vida ya es lo suficientemente culera. Ahora que, por ejemplo, esto se pone más complicado cuando lo adherimos al capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo sigue estando en todo y también está dentro de este sistema de valores del sacrificio, ¿no? Como de, pues, chingate ahorita, ponte la camiseta en el trabajo, sacrifícate, tú sufre todo lo que puedas porque la recompensa va a venir después. O sea, tú ahorita ven a sufrir al mundo, ¿no? Ya después, pues ya alguien te dará tu recompensa, ¿no? La misma situación como con el karma, pero el karma es, si tú haces cosas buenas, pues te pasan cosas buenas, ¿no? En el capitalismo religioso, bueno, complementado con la religión, es como, pues sacrifícate y pues ahí luego a ver cómo se las arregla, la vida para darte recompensas, ¿no? Sí. Pues bueno, yo en cuanto a esto de que ustedes comentan, también quería compartir muy brevemente la experiencia familiar. Quizá la mía sí fue un poco más diversa, porque por ejemplo un tiempo vivíamos en una casa, eran casas separadas pero unidas por un patio, ¿no? Estos fenómenos que comenta Víctor. Entonces muy de cerca, quizá yo no entendí todo porque estaba muy chico, pero tenía al papá
de mis primos, así lo digo porque no, para mí no era mi tío, ¿no? Pero el papá de mis primos, que era pastor evangélico, ¿no? Y no, pues estaba bastante tocadiscos en sus concepciones, ¿no? De que de repente un día, pues les escondía la televisión, ¿no? O se la rompía o cualquier cosa. Entonces también tenía yo esa visión de la religión, ¿no? Como algo muy, muy nocivo. Tuve ese tipo de ejemplos. La verdad yo no tuve tan de cerca como la justificación de locuras a partir de la religión católica, o sea, no, nunca me tocó, ¿no? Pero sí hay dilemas como complejos porque esto que comentas tú, Rebo, de mi generación ya solo dice como, pues sé buena persona ya sin necesidad de una fe o de una institución que te diga cómo. Es algo que, por ejemplo, a mi papá ya me dijo hace mucho, ¿no? Él nos ve, por cierto, saludos, porque la neta aprecio mucho que nos vea, pero sí, saludos. Dice que él le respondió eso a mi abuelita, ¿no? Como, pero soy una mala persona, o sea, ¿qué hace la diferencia entre alguien que va a la iglesia y yo, ¿no? O sea, pues yo trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que creo es que tanto en la religión como en en este ateísmo, como cuando son dogmas, tú puedes pensar que con cumplir con el dogma ya está siendo chido, ¿no? O sea, ya está siendo buena persona. En el caso de la generación woke, yo sí creo que con compartir, miren, obviamente yo no soy de quemar individuos, nada, pero chicas que yo he visto compartir estas cosas ¿cómo se llama? Lo de estos grandes conceptos, amigos, de responsabilidad afectiva. Ajá. Ajá. Son chicas que me han empezado a ligar y un día se ¿Conceptos olvidan de mí, teóricos? ¿no? O sea, un día se desaparecen. Ya, pues como yo no elimino a nadie de redes, ¿no? Un día me aparecen así como la responsabilidad afectiva es, si empiezas a hablar con... Hijo, no puede ser, güey, no puede ser, Pero a ¿no? ver, vamos a darle el beneficio de la duda, porque ¿cuánto tiempo pasó de un momento al otro? Muy poco, Rebo, muy poco. No, O entonces sea, valió verga. sí, 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 no, yo entiendo, o sea, todos podemos cambiar, sí, sí, claro, ¿no? Si no, no, yo más bien, o sea, yo lo cuento porque lo he interpretado como, güey, pues es que es la misma hipocresía del señor que va a la iglesia, que toma la comunión, que se persina, pero pues es un culero, ¿no? O sea, en la vida, ya sea con su familia o con sus trabajadores, o no sé, ¿no? O sea, es lo mismo. Siento que es un poco lo mismo. Entonces, yo coincido contigo, o sea, sí creo, yo creo en eso también. La bronca es que sí creo que estamos despojados de referentes reales, ¿no? Y que en efecto hay bases, como dice, yo esto que dice Víctor, o sea, no me suena para nada extraño, o sea, sí creo que la concepción que tenemos, si a alguien le cuesta trabajo imaginarlo con su mamá, ¿no? Porque quizá su mamá sea alguien joven, ¿no? Piensen en sus abuelitas, o sea, esa concepción que tenemos, ¿no? Yo creo que la mayoría, ¿no? Pues también debe haber abuelitas súper mala onda y todo, pero esa concepción que tenemos de una mujer santa, ¿no? Pura, o sea, que jamás haría daño, que todo lo está sacrificando por ti, que además es real, esa es otra cuestión compleja, o sea, todas esas personas educadas en el catolicismo de lleno, sí puedo decir que son mujeres abnegadas, ¿no? 100%, o sea, a los hijos, al hogar, al bienestar de los otros, que eso hay que romperse porque está mal, porque perpetúa roles de género. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo solo quería decir, para el otro punto tampoco es que haya referentes reales, ¿no? O sea, cómo ser buena persona. Creo que sí tenemos claro cómo aparentar que somos buenas personas, eso sí lo tenemos muy claro. Vamos aprendiendo incluso cómo, ¿no? Es como, qué no puedo decir, qué no debo hacer y demás. Pero sí creo que estamos, yo creo que desprovistos de referentes así reales y creo que ese es el rol que viene a llenar la espiritualidad, ¿no? Y por eso las religiones, me imagino. Como esto que dice Beto de ir a agradecer, pues también como cuando la gente, yo sí tenía tíos, ¿no? Que iban a jurar que no iban a tomar y sí cumplían, ¿no? O sea, si sean 3 meses no tomaban. Se acababa eso y ahora sí, no. Regresó el Toma diablo, ¿no? etílico. Ajá. Que bueno, la diferencia actual también reside en que, por ejemplo, si eres una persona culera,
eres culera porque por personalidad propia, ¿no? No tiene nada que ver con que seas católico, ¿no? Eres culera, una persona culera porque eres una persona culera. Claro. Que, bueno, aquí, ya antes de entrar como ya a los datos y todo eso, yo, ahorita que estamos hablando de todo esto, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Axel, que teníamos un conocido que hizo un reportaje, no era reportaje, bueno, una nota de, de cómo los seguidores de San Judas se Ujú. metían a ese show para hacer para como que contrarrestar a la misma parte, pero de la Santa Muerte, ¿no? Mm, ujú. Algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Y aquí, por ejemplo, en mi antiguo trabajo, había muchos seguidores de la Santa Muerte. O sea, la neta, ese tema sí es curioso porque dices, bueno, ahorita podemos decir, a lo mejor, pues no sé, no sé qué creer, ¿no? Pero ese tema a mí sí me da miedo. O sea, sí es como tenerle mucho, no sé, Ay, mucho mamá. respeto. Sí, güey, pues qué tan chiflado puede estar alguien para hacer del culto de la Santa Muerte, ¿no? Es lo que te llegas a preguntar, digo, es desde el prejuicio, obviamente, pues a lo mejor uno no entiende. Y, y de hecho no entendemos porque pues, cuando los entrevistan, pues tiene sentido esto como de, no, pues es que es una conjunción entre el culto que ya se tenía, el culto prehispánico, y el culto católico, ¿no? Y tú, bueno, ya me hace sentido. Pero sí, si le ves a alguien tatuado a su Santa Muerte, sí te preguntas, bueno, pues ¿en qué anda este man, no? Pero pues eso es a partir de los prejuicios, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, No sí. deberíamos tenerlos. Sí, te refieres a Eric, ¿no? Digo, aquí sí lo podemos mencionar porque es parte de su trabajo. Eric Ramírez, no sé si estaba publicado, creo que sí estaba publicado, ¿no, Beto? Ujú, En sí, algún según yo medio. sí. Ajá, pues se metió así a la celebración de San Judas y ellos decían que a lo que llegó pues es que desde la Iglesia Católica se había empujado mucho este culto porque era una manera de restarle seguidores a la Santa Muerte, ¿no? Porque pues se estaban encomendando a San Judas, entonces pues ya no necesitaban un referente como fuera de la religión católica, ¿no? Al cual rendirle culto. Pero sí creo que hay cultos más peligrosos, ¿no? Y no solo vienen con una cruz o demás, sino pues es esto que una vez se mencionó aquí de este compa que abusaba de sus seguidoras, ¿no? Ricardo Ponce, ¿no? Esos son cultos, ¿no? Y ya hemos hablado también aquí del Carlos Muñoz, y son cultos quizá unos más dañinos que otros, ¿no? O sea, si tú me preguntas lo de Carlos Muñoz, pues digo, pues lo que sí hace, pues le está vendiendo aire a la gente y pobre gente, porque yo aparte sí le he puesto un poco de atención a esos contenidos y les está diciendo como, ni siquiera es como coaching para emprendedores del tipo pon tu negocio, sino es coaching para emprendedores según él, del tipo todos esos negocios son pendejos, tú puedes ser millonario, ¿no? Es como, güey, o sea, ¿a quién le estás hablando? Pobre gente la que te sigue, porque pues, nadie tiene ni el capital como tal económico ni cultural para aplicar lo que tú chingados estás diciendo, porque tú estás diciendo como usa tus contactos, ¿no? Así, incorpora gente, que las redes sociales, que demás, o sea, güey, estás vendiendo algo inviable. Todavía me dijeras, son consejos para el quien tiene su local, pues, bueno, pues a lo mejor igual les vendes pura mamá, pero pues son consejos, ¿no? Así como del tipo, pues mira, a mí me pasó esto, ¿no? Entonces aprende de mi experiencia y demás. Bueno, están desde esos, que son dañinos, pero hasta estos de Ricardo Ponce, que es un güey que se vende como que es un semidios, ¿no? Pues, encuentra personas susceptibles, y dice, yo veo en ti esa fuerza, veo que también puedes comunicarte con Dios, lo que sea, ¿no? Todo esto, esos cultos me parecen muy riesgosos y creo que en buena medida vienen a llenar los espacios que dejan las religiones tradicionales, ¿no? Entonces yo no es que me ponga del lado de unas o de otras, sino que creo que al menos en la religión católica sí hay referentes institucionales del comportamiento, ¿no? En los otros la gente es que se presta a todo, ¿no? En estos nuevos cultos y ambos responden a la necesidad que la gente tiene de espiritualidad. Yo creo que tú lo dijiste bien, Rebo, porque mucha de la gente que veo de, ni siquiera de tu generación, más jóvenes que tú, esto sí ya tiene que ver con mi experiencia como profe y demás,
pues sí están muy metidos en los horóscopos como que de broma y como que no, ¿no? Y en este como que no, pues sí está una parte que dice como, güey, pues a lo mejor encuentro ahí explicaciones que yo no estaba encontrando, ¿no? O sea, de por qué me siento así, de mi comportamiento, de por qué me fue mal con tales personas. Y para mí lo que eso revela es que necesitados de espiritualidad sí estamos, ¿no? Creo, no sé. De respuestas, ¿no? De respuestas, sí, sí, sí. Sí, sí, Vic, adelante. Oye, profe, acá, ¿no? No sé, también, eso que dijiste ahorita, que no, está muy cabrón. Yo no había pensado al máster y a esta banda como culto, ¿no? Pero ahorita que lo estás tratando así, dices, mames, sí, sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas, también son esas palabras de aliento, ¿no? Es lo que la banda necesita escuchar, ¿no? Cierto tipo de, pues un perfil, ¿no? Un perfil de banda necesita escuchar eso, ¿no? Dices, no, sí está muy cabrón y está bien inmediato, ¿no? O sea, y aparte lo encuentro en YouTube, aparte lo encuentro, o sea, pues no mames, está en corto, ¿no? Aunque no me pueda pagar el curso, pero pues en corto acá lo busco y está en redes, está en YouTube y acá, y aparte así el impacto, ¿no? De sus palabras y la retórica y demás, ¿no? Entonces, no, sí está como que muy cabrón, ¿no? Lo pensaba también con respecto a la última vez que fui que fui ahí a la villa. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, estar ahí porque fue como una pausa, ¿no? Y hasta lo pensaba de esa manera, ¿no? Yo sí quería llevar a mi chavo, ¿no? Es que sí quería llevarlo porque le quiero enseñar otra perspectiva de la religiosidad, ¿no? Su mamá es cristiana, pues yo ahí como coqueteo bastante con el catolicismo y de repente lo abrazo mucho y obviamente también con ciertas dudas y cierta distancia, pero por ejemplo también, o sea, yo quería también enseñarles, o quiero enseñarle también este mundo, ¿no? O sea, también está esta parte, también, no quiero que sea monaguillo, ¿no? Pero pues aquí está esta parte, también existe esto, ¿no? Y fuimos al Pocito y se queda, si entramos y me dice, ¿y aquí qué, papá, no? Y le digo, no, pues aquí puedes venir. Y así ve que la gente se empieza a arrodillar y dice, así como que si se iba a rezar, ¿no? Y le dije, pues si quieres, ¿no? Si no puedes estar aquí también tranquilo. Pero si no puedes estar aquí también tranquilo en este espacio y puedes venir a pensar, puedes venir pues, a dialogar contigo mismo. Dice, ¿puedo hablar con Jesús? O puedes hablar con Jesús, ¿no? Y así como, o sea, tampoco como así el de la figura religiosa que está sufriendo, o sea, que sí forma parte del catolicismo, ¿no? Pero eh, se le pueden dar diferentes lecturas, ¿no? Y estando en ese mismo espacio, o sea, y sí lo pensaba desde ese punto, ¿no? Estamos todo el tiempo en putiza, ¿no? Que si la junta, que si acá, que si esto, la propia dinámica de las redes sociales, ¿no? Donde pues, todo tiene que estar actualizado, o sea, la pinche información sale cada segundo, o sea, estamos en chinga, ¿no? O sea, estamos hiperconectados, todo el tiempo se mueve así, tiempo se mueve rápido, hay mil cosas por hacer, ¿no? Y recuerdo que esa vez fue muy chido porque dije, no mames, esto puede representar una pausa. Y una pausa, pues, porque escuchas tan solo la forma en la que habla, ¿no? En la que se desarrolla la misa era una ruptura bien cabrona con el pinche hipertiempo, ¿no? Entonces, por eso dije, no mames, está bien a toda madre, ¿no? Me costó muchísimo trabajo, no me pude persignar, ¿no? Todavía arrastro ahí como algunos conflictos y algunas resistencias, ¿no? Pero o sea, estaba como dialogando al interior, ¿no? Y aparte a mí la figura de la Virgen de Guadalupe es una figura que a mí me cautiva muy cabrón, ¿no? Desde lectura religiosa, desde lectura política, histórica, ¿no? Es una figura que a mí, o sea, no mames, no me hace un chingo de sentido, ¿no? Y se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces fue muy chido como entrar ahí, dejé el pinche celular la neta, no me llevé celular, más que le tomé una foto a mi hijo, ¿no? Y no lo revisé, me fui a sentar ahí en el tiempo que duró la misa y cuando salí, o sea, desde que lo recorrimos todo y entramos así a las diferentes capillas y demás, fue como de no mames, ¿no? O sea, rompimos con la propia dinámica, ¿no? Rompimos con el ese siempre estar en putiza todo el tiempo y hablamos de un tiempo más pausado, ¿no? Que de repente también hace falta, ¿no? O sea,
tú Axel, siempre nos dices que estás así en chinga, ¿no? O sea, y creo que eres el claro ejemplo, ¿no? De lo que es un joven en putiza todo el tiempo, ¿no? Así, en chinga, entonces, a mí me representó así como, me hizo mucho sentido, ¿no? Ir ahí y en esa dinámica, ¿no? Y así, pues la banda, no sé, pues hay un chingo de niños, ¿no? Contrario a lo que solemos pensar, hay un chingo de jóvenes también, pero pues no son nuestros compas de la universidad, ¿no? Porque sí, vi un chingo de morros como de 15 años, de 20, pues chavito, los tres chamaquitos que iban con la abuela, ¿no? O sea, creo que, y luego cometemos ese error, ¿no? Que también, tomando algo que decía Dani, ¿verdad? La compañera de la semana pasada, ¿no? Cuando dice, ¿desde dónde lo enunciamos, no? También, cuando nosotros decimos, no mames, eso es una mierda, ¿no? Y que digo, la neta me late porque nosotros no andamos en esa sintonía, ¿no? Y es lo que sea Rebón, que se muestre como de distanciado y a mí me interesan otras cosas, pero es una postura bien crítica y a mí se me hace bien acertada, ¿no? Que, pero no toda la banda es así, ¿no? Porque dicen, que es una mierda, que esto apesta, y que no sé qué, y piensas que en realidad es así, y yo he visto a mucha banda anunciar que efectivamente es el fin del catolicismo, ¿no? Pero dices, güey, ¿en dónde vives? Ya, o sea, ya viste, ya sí te hizo daño irte a rentar a ese barrio gentrificado, ¿no? Sí te hizo daño irte a rentar a la Roma, güey, ¿no? Si te hubieras quedado en tu barrio, ahí en Tláhuac, acá en la DAM, te darías cuenta que la vida religiosa en la comunidad sigue no intacta, no sea... no se ha roto tanto, ¿no? Pero pues el estudiante ilustrado, pues sí es capaz de anunciar, ¿no? Anunciar que llegan nuevos tiempos, ¿no? Libres de religión, ¿no? Entonces, por eso así como que también, por eso digo que se presta para un chingo de lecturas, ¿no? Pero sí, bien cabrón, hasta a mí en ese momento me gustó escuchar y me sentí bien cuando hablaban tan lento y cuando había para todo tiempo, ¿no? Y así como de ahora pasamos a esto y ahora pasamos a lo otro, ¿no? Y las lecturas, ¿no? Así de la escritura, dices, no mames, ¿no? Es como de, chale, si hace falta de repente salir de esa dinámica a la que nos vemos arrastrados, ¿no? Y que efectivamente, y que estamos obligados a participar de ella, ¿no? Que vayas a Sí. misa, Axel, dice Víctor. No, pues sí. Bueno, de entrada quisiera decir en mi defensa que no es algo que suscriba el andar así, justamente, ¿no? O sea, es bien difícil porque también como parte de los valores que yo sí creo que soy muy consecuencia de mi entorno, está mi jefa, ¿no? Como un chingale, 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 llega lo más lejos posible, no tienes por qué quejarte, bla, bla, bla. Y en algún punto, pues yo sí me quiebro, yo no tengo su carácter, la neta, yo pues me quiebro, ¿no? La neta. Y yo ya les conté alguna vez con el programa con Pau, que de mis momentos más felices era cuando boxeaba con Iván, ¿no? Con un compa, y básicamente era porque era un romper el tiempo, ¿no? O sea, era como, de entrada fue una buena época porque yo estaba relativamente cómodo, estaba triste también, pero justo por eso encontré esa dinámica con él, pero era como, pues entramos a su departamento ahí a la Santa Julia, unos departamentos ya muy viejos, ¿no? Que se están cayendo y demás, ese güey vive con sus 5 perros, ¿no? Entonces es un güey que pues muebles no tiene, ¿no? Porque los que tiene se los comen sus perros y demás. Y entonces era como entrar a otra realidad, ¿no? En la que no importaba tanto como qué vas a hacer y anda en chinga y demás. Nos dábamos nuestros golpes, ¿no? Con guantes y con caretas, o sea, nada muy salvaje. Y después, si teníamos ganas, pues íbamos por una caguamita y platicábamos, ¿no? Y creo que ese romper el tiempo, la verdad, no, que tú mencionas, Vic, lo he vivido en esa ocasión y ahorita que estabas platicando, a mí sí me gustan las iglesias por eso, por ejemplo, ¿no? Porque te llegas, te sientas, pero no me gusta, más que en misa, me gustan cuando están solas, por ejemplo. O sea, ajá. Pero más que, porque a mí sí me enseñaron mucho a verlas con ojos de turista, ¿no? Porque pues mis papás iban mucho como de viajar y así, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y a mí eso no me gusta tanto porque yo la neta en algún punto ya no tengo nada que verle, ¿no? O está chida la iglesia o no. O sea, como que no me clavo tanto en los detalles, pero sí me gusta sentarme, ¿no? Sentarme en medio, ¿no? De ese silencio. Y ahorita que te estaba escuchando me acordaba cuando estaba en Acatlán, en la carrera, que ahí lo que hacía era entrar solo al cine, ¿no? Nos costaba 15 varos con la credencial y ahí llevaban todos los ciclos que pues, también estaban en la Cineteca o así. Era como la sede norte, ¿no? De todas esas cosas.
y nadie iba, antes que nadie iba, ¿no? Creo que en fines de semana era cuando más se llenaba porque iba gente pues, así de fuera, ¿no? Pero no, la comunidad no iba. Y güey, yo disfrutaba mucho ese espacio, ¿no? De paz, estar solo en un teatro, ¿no? Viendo una película. Y pues sí, o sea, creo que ahora, ¿qué tanto eso te sirve como para ir creando un referente de cómo lidiar contigo mismo? Pues quizá no tanto, ¿no? Quizá por eso justo necesitas, pues sí, no sé si aprender a meditar, si la gente que necesita rezar, ¿no? No sé. Me acuerdo que cuando entré al Krav Maga, mi profe era muy religioso, ¿no? Y, y yo le dije como, me dijo, ¿cómo estás, hijo, no? Porque era muy paternalista en su trato. Le dije, no, pues, la neta me he estresado y no dormí, ¿no? Me dice, ¿sabes qué puedes hacer? Me dice, ¿tú eres creyente? Puta, ahí sí me quedé como el güey, le respondo que sí, le respondo que no. A él sí le dije, pues no, ¿no? Porque a él no le debo nada, ¿no? O sea, su estabilidad no depende de mí, ¿no? Su estabilidad emocional. Y me dice, bueno, entonces él se quedó como, no, pues entonces no tengo que decirte, ¿no? Porque él me iba a decir como, pues Entonces ábrete. siéntate, no reza, habla con Dios, platica de tus problemas. Yo le dije, no, pues no creo. Si quizás sí rompí esa dinámica, pero pues la entiendo como cualquier dinámica que las personas tienen para bajar el ritmo, ¿no? Para cambiar pues sí, no sé, de ritmo y además de la manera en la que estás pensando las cosas, ¿no? Que eso es bien difícil también. Amigo, siempre pasa esto que termina de hablar y se quedan todos como ahora, qué Es que yo chingados. pensé que iba a hablar Cheto. Yo una misa, nada más acá. No ¿Cómo? era no era una invitación a ir a misa, o sea, nada más digo cómo lo No, no, percibí en ese momento. no, pero yo lo entiendo, o sea, lo que digo es que lo entiendo, pues, ¿no? La experiencia es más si no estás yendo a la boda de alguien, ¿no? Porque esa, ahí sí es una putiza, como tengo que estar aquí o así, sino si tú vas y lo haces como exploración, está interesante, la neta. La neta, sí. Pero pues, bueno, tenemos a las nuevas deidades, ¿no? También como ahorita por ahí lo dijiste, ¿no? Las nuevas deidades, pues es el éxito, ¿no? Y como todas estos conceptillos que hay, que surgen, ¿no? De la cultura del esfuerzo y la meritocracia, ¿no? Se convierten de repente en en la nueva guía, ¿no? La nueva guía, en el nuevo sentido de pues, gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, sí, también lo volteas a ver y a mí eso sí se me hace todavía más culero, ¿no? Porque es completamente fines, pues económicos, ¿no? Y que igual te dan para abajo, ¿no? Si no lo cumples, lo que Sí, claro. platicamos, ¿no? En el de la paz mental y todo este pedo de la salud emocional, o sea, te ponen expectativas bien altas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas estás fallando, ¿no? Y también, pues, qué tan chidos están estas nuevas deidades, ¿no? Que son propias del capital, ¿no? Así como hace rato decía Rebo, ¿no? La religiosidad capitalista, ¿no? Y en donde es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el éxito, pues no más, están de la chingada, ¿no? Están peor igual que el santo, ¿no? Sí, claro. Que bueno, algo que quiero recuperar de ese Oh. rato de lo que decía Víctor, del discurso, ¿no? O sea, de este discurso de, no, pues la religión es una mierda, no sé por qué eres pendejo porque eres creyente, que al final son, pues, discursos, igual de insoportables que si alguien te quiere imponer la religión, ¿no? Como de, no, pues es que si no eres creyente te vas a ir al infierno, yo te puedo salvar, vamos a misa. No, no lo estoy diciendo por Víctor, no, yo sé que no estaba diciendo que vayamos a misa, sino que hay gente que sí, ¿no? Te amenaza literalmente con que vas a sufrir si no te vuelves creyente, ¿no? Son discursos que se vuelven, al final, ya pues vete de aquí si no quieres estar conmigo. Mi gato. Este, Y, o sea, al final son discursos que imponen una relación de poder, ¿no? En la que a ver quién impone su poder sobre el otro. Y creo que justamente por ahí va más la crítica, ¿no? Hacia, pues, la religión o el catolicismo en específico, que
O sea, que, por ejemplo, en la religión católica hay pues estructuras de poder muy, muy específicas, ¿no? Que si no obedeces, pues técnicamente te amenaza, ¿no? Te vas a ir al infierno, te vas a morir, no sé, cosas de ese estilo. Em, y de ahí que sea, como es una estructura tan rígida, también sea una de las razones por las cuales está perdiendo fieles, ¿no? O sea, y como dice Víctor, ¿no? No siempre es nuestro círculo inmediato universitario, ¿no? Lo que refleja la realidad, sino que sí, yo también conozco muchísima gente que sigue siendo católica, pero una realidad es que está perdiendo creyentes, ¿no? Y se debe a estas estructuras de poder que no permiten, vete para allá, que no, que necesitan cambiar, ¿no? Que necesitan adaptarse a las necesidades actuales, como bien nos pasaba un texto de los que nos pasó Víctor, de, ay, Luciana, este, que no, que justamente, ¿no? Que justamente por tener estas estructuras no, pues no sé, no están adaptándose para tener nuevos fieles. Termino con eso para sacar a mi gata porque me va a tirar algo de aquí. Sí, Sí, que justamente en los textos que mandaste decía, ¿no? Que la gente se estaba volviendo agnóstica, atea y pues ese pedo, ¿no? Justamente por la falta de seriedad que hay pues ahora sí que no sé si podríamos llamarle administración de Sí, esta, ¿no? Yo creo que sí. sí. de esta, pues ahora sí que de la iglesia, ¿no? Y también a mí algo me causó muchísima curiosidad justamente en esos textos que decía, ¿no? Que los mayores creyentes eran clase baja, ¿no? Así yo sí dije, güey, o sea, no sé, como que me llamó mucho la atención porque dije, bueno, o sea, es lo mismo que a lo mejor con el COVID, ¿no? Este, está tan cabrona la situación que, pues, necesitan, pues, aferrarse a algo, ¿no? Ahora, también, quería yo, este, sacar pues, retomando un punto que dijiste, ¿no? Que esas críticas vacías, que los güeyes que se ponen a criticar eso son los mismos que también dicen: "Güey, pues tú eres pobre porque quieres", ¿no? O sea, es ese mismo tipo de gente. Pero a mí sí me causó muchísima curiosidad ese dato de que según los que siguen los que más creen, es la gente de clase baja y media baja, ¿no? Que va a reforzar el discurso de, pues porque son ignorantes, ¿no? Ajá, Pero yo sí, sí, creo sí. que donde lo podemos complejizar, ¿no? O sea, distinto a complicar, porque no es que lo vayamos a complicar para, pues no sé, para impedir que funcione la discusión, sino vamos a complejizar la discusión. Lo que yo creo es que lo que dice Víctor, ¿no? El asunto es que sí hay fe en nuevas cosas, en nuevas cuestiones. Una de ellas es esto, el dinero, el éxito. Ahora, no, esto no es nuevo, pero lo que pasa es que sí creo que se renuevan las presentaciones, ¿no? Entonces, la buena ondita tiene detrás el hecho de que a lo mejor sí soy buena ondita, pero sigo creyendo en los mismos falsos dioses que han creído pues mis padres, mis abuelos y demás, que es el éxito, el dinero, en una época en la que es mucho más difícil hacerse de ambos, ¿no? Esto no es cualquier cosa porque incide y pasa por varios de los temas que hemos tocado acá, pasa por esto de la salud mental. Yo lo veo, la neta, a mí me sorprende porque digo, güey, pues a lo mejor yo estoy pensando, yo la neta sí digo, pues estoy medio atorado, ¿no? O sea, estos meses de aquí a diciembre me siento atorado, esa es la verdad. O sea, y yo la neta sí puedo confesar que no he sido el mismo con la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, pues ni pedo, o sea, ¿no? Pero yo veo las publicaciones de gente muy joven que se siente muy desesperanzada, ¿no? Y esto del COVID yo creo que lo vino a intensificar en términos de que se perdió un poco el sentido. Sí, claro, voy a estudiar para tener un trabajo, para etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué terminan creyendo? Pues yo sí veo un montón de falsos ídolos, ¿no? Que si las celebridades,
que si el hijo de tal youtuber, o sea, a mí me llaman mucho la atención esos fenómenos. O sea, como por qué te trae esperanza, porque yo sé que es dicho de cotorreo, pero el hijo de Yuya, ¿no? Yo la neta no tengo tan claro quién es Yuya, pero sí entiendo el chisme, ¿no? Y no es crítica, ojo, no es crítica, o sea, yo también, pues me llego a enterar de cosas de famosos y así, o sea, no. Por ejemplo, estaba viendo que se comprometió, no sé si viste, Beto, el Travis Barker con una de las Kardashian, y Sí. y digo, ¿por qué me entero de esas cosas y por qué me llegan a dar gusto en algún punto? Pues nomás, porque uno es uno pendejo, ¿no? Y está en dinámicas ahí como de distracción. Entonces, yo lo que creo es que sigue habiendo falsos ídolos y entonces, pues simplemente estamos repartiendo esa fe que no se tiene con la fe católica, que tampoco, pues, no es invitación a tener la fe católica. Yo les digo, yo no la tengo, la neta, abiertamente. Soy muy respetuoso de la misma porque pues dentro de mi propia familia creo que la hay y son las raíces además de cómo fui formado, pero tampoco es que tengan claro cómo hacerle, ¿no? De otras maneras, porque creo que al final los ídolos que nos sobreviven a todos, nos cruzan a todos como generación, como generaciones, perdón, son el dinero, el éxito, insisto, ¿no? En una época en la que es terriblemente difícil hacerse de ambas, ¿no? En los términos en los que al menos las conocíamos. Entonces creo que eso influye en el sufrimiento que pasan los individuos, ¿no? Creo por lo que observo, ¿no? Tampoco es que lo tenga tan estudiado, pero por lo que observo todo el mundo anda sufriendo un poquito porque no encuentra el sentido, ¿no? De su existencia. Bueno, si estamos sufriendo aquí nosotros, pues yo creo que algo habrá de cierto, ¿no? Pues, ¿tú no lo observas, Rebo? O sea, yo la neta con la gente de la facultad me sorprendo porque pues en teoría somos la facultad más grande de ciencias sociales, ¿no? En Latinoamérica. Y pues la neta todo el mundo está hablando de me siento de la verga, ¿no? O Sí, sea, me siento triste. sí es un sentimiento compartido de, pues sí, yo creo que es más pues por el contexto actual de que, o sea, sí estamos de la verga, pero pues ahora estamos más de la verga porque acabamos de pasar año y medio de pandemia, ¿no? Y sí, justamente necesitamos como agarrarnos a algo. ¿A qué? ¿Quién sabe? Eso ya depende Y de cada quien. porque los que no están en ese discurso están en el discurso de amo mi trabajo, ¿no? O Ajá. sea, cada día lo confirmo Amo que más. me exploten. Amo ser periodista. Y es como, güey, no, tampoco mames, ¿no? O sea, pero sí, yo veo esos dos, pues, discursos ahí conviviendo. Ujú. Sí, o el de los chips, ¿no? O sea, que no te vacunes porque no existe, son los papás. Ujú. Bueno, sí, ¿eh? Y eso yo lo he visto con gente cercana en Facebook que es como un nuevo tipo de resistencia, ¿no? Como de ustedes me quieren imponer su dogma de las vacunas y el COVID y el cubrebocas, pues aquí les va mi resistencia, ¿no? Y es desde la naturaleza y etcétera, etcétera. Y sí, está interesante eso. Sí. Víctor, Ay, cabrón, eso estaba. te quería ¿Qué pasó? preguntar, ¿tú más bien, qué rescatas de los textos que nos mandaste? Ajá, está bien. Va. Uno, pues, el caso España, se me hizo bien interesante porque, digo, a pesar de que la matriz del catolicismo es Roma, el catolicismo como nosotros lo conocemos es el catolicismo ultracatólico conservador español, ¿no? Ese fue el que, a final de cuentas, el que se trajo, ¿no? O sea, por ahí leía en alguna ocasión a Alejandra, ¿no? Que decía que los españoles de la Contrarreforma se sentían inclusive más cristianos que Jesucristo, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante que en España estén dando esos números, ¿no? Y Sí. porque decía, hablaba por abajo del 60, ¿no? Eso se me hace bien interesante por ser como el caso más próximo, ¿no? Porque pues va a estar, como que cada región tiene
su forma muy peculiar, ¿no? De relacionarse con las religiones, en este caso el catolicismo, y ese caso de España se me hizo bien interesante, ¿no? Entonces, sí, desde España se están lanzando estos números, pues qué pedo, ¿no? O sea, hay una crisis de fondo que no digo, hay que atenderla, vamos a resolverla por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, no, no voy por ahí, ¿no? Salvemos a la madre patria, no, no, no. No, pero pues implica que también es momento de atender tu pinche desmadre, ¿no? Creo que eso está claro, ¿no? Creo que eso es lo que se me hace bien interesante, que los pinches trapitos sucios que tenían que salir, salieron y están poniendo en jaque a este pedo, ¿no? Entonces ni siquiera creo que sea una crítica muy, muy fuerte, ¿no? Ni siquiera creo que sea vamos a discutir las bases teológico-filosóficas de la religión, ¿no? Sino de se están pasando de verga, ¿no? Y se están pasando de verga, se acaban de destapar 300,000 casos de abuso, por ahí se estaba pugnando para que las mujeres participaran ya de manera activa diría Beto, no en la administración, pero que dijeron, ni madres, la institución es la institución y se tiene que quedar tal como ha operado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo la propia gestión, la propia administración, la está poniendo en jaque, ¿no? Y la está poniendo en jaque porque al final de cuentas, pues son grupos de poder, ¿no? Al final de cuentas, pues no le vas a abrir paso a estas tendencias democratizadoras, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no? Si, pues es en una de las instituciones más antidemocráticas que pueden existir, ¿no? En donde pues un grupo de sujetos deciden quién va a ser el próximo, la próxima voz autorizada de Jesús en la tierra, ¿no? Entonces no se puede abrir a esta corriente democratizadora que pues mucha banda quisiera, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante cómo se está quedando, ¿no? Cómo se está quedando y pues no sé, creo que está chido, no creo que lo vayan a cambiar, pero creo que suavecito les están dando por ahí unas cachetadas, ¿no? Y que ya en España estén estos números, se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Y lo relacionaba también hace poco, cuando vi esa nota, de hecho, la vi hace como un mes, ¿no? Y recuerdo que así como que la empecé a leer y dije, y estaba platicando con un don, ¿no? Con el que andábamos chambeando, y dice, no, no mames, si yo quería ser padrino, ¿no? Porque de hecho yo también quiero ser padrino, ¿no? Pero pues no tengo ahijado, ¿no? Digo, siento que no soy un señor. Siento que algo me falta en mi señoritud, ¿no? Y creo que me hace falta un ahijado. No, pues me estaba contando, ¿no? Que pues, dice, no mames, ¿y qué hay que hacer? Hay que tomar un curso de 2 años. No mames, esos pinches años tomando el curso, sáquese a la chingada, que no nada más llegas y ya, y presentas y todo. O sea, ¿cómo parecería una respuesta, ¿no? Frente a los nuevos tiempos en donde todo así corre en chinga y todo es líquido y todo se va de volada, ¿cómo parecería que no? Vamos a reformular esto para que sean 2 años para el verdadero compromiso, ¿no? Pero no se dan cuenta a los cuerpos porque hay estudiosos de fondo, no son curas ignorantes, ¿no? Les está pasando que no, o sea, eso de meter 2 años de preparación puede ser una buena idea, ¿no? Para asentar las bases, para pensarlo, para darle seriedad, pero no corresponde, ¿no? O sea, o sea, en 2 años te avientas un posgrado, ¿no? Te avientas una maestría, ¿no? En 2 años, no mames, me voy a preparar 2 años para ser padrino, no, mejor me clavo un posgrado, ¿no? ¿Qué pedo, no? Entonces, esa parte, eso se me hizo bien interesante, que si en España hay estos números, aún cuando está la ultraderecha católica, orgullosa, ¿no? Orgullosa de lo que España le hereda al mundo, hay números de fondo, ¿no? Que dicen, pues no, la neta ya no, ¿no? O sea, y que al criticar esto que también, o sea, lo checas y son también las consultas, ¿no? La corona, o sea, es esta crítica de las instituciones, pues que no corresponde a un momento en el que lo que se busca es pues una división de poderes, ¿no? Por lo menos una participación más activa, ¿no? Entonces, los pone ahí
que no creo que los tenga, que les quite el sueño tampoco, ¿no? Pero creo que eso se me hizo bien interesante de ese texto, ver cómo de ahí que más o menos, siento que se quedó corto, se queda corto la lectura que hacen sobre esos números, pero creo que puede decir mucho del catolicismo en general, el fenómeno español. Que, bueno, nada más para agregar como, igual, pues perder creyentes igual no les quita el sueño tanto, ¿no? Pero también representa su ingreso al Vaticano como tal, ¿no? Porque incluso las limosnas que perciben de Latinoamérica, pues les llegan hasta allá. Entonces, representan un ingreso para mantener el Estado Vaticano como tal. O sea, para la gente que no sabe, o sea, si no topa, pues el Vaticano es como algo aparte a Italia, ¿no? Es como su propia pequeño estado. Entonces, pues igual y si ahí les anda temblando, les anda respirando en la nuca esta situación también por el ingreso económico, ¿no? Al final, pues si mientras menos creyentes tengan, pues también menos ingreso económico, el ingreso económico estaría en riesgo en tanto pierden creyentes. Sí. Yo con esto que comentaba Víctor de se sentían más cristianos que Cristo, los españoles, me recordaba esto de los argentinos que se sienten más europeos que los europeos, pero más bien lo que quería decir es que si ven la serie de Isabel que mencioné en el programa pasado, se entiende el por qué, ¿no? O sea, como que en algún punto estos reinos de Castilla y Aragón se sintieron los embajadores del cristianismo en el mundo, ¿no? Aumentaron el número de creyentes católicos pues, con la conquista, evidentemente, pues, digamos a números estratosféricos, ¿no? O sea, pero además pues eran como los reyes católicos, ¿no? Los representantes de la Iglesia Católica en el mundo, y como que se entiende un poco eso y por qué esa tradición ha perdurado. Yo en esto que comentas, Vic, yo pensaba justo en eso, ¿no? Yo sí me llegaba a preguntar cómo es que no se puede abrir la iglesia, eso ya me lo pregunté hace unos años, y pensaba, es que si se empiezan a abrir en unos temas, se cae el mito completo, ¿no? O sea, si tú cedes por temas de agenda, entonces vas a terminar perdiendo la institucionalidad por completo, ¿no? Porque es como, entonces todo estaba abierto a interpretación, ¿no? Todo dependía del contexto, entonces como... Y es un poco lo que pasó acá. Nosotros revisamos un texto justo es de Bourdieu, me parece, ¿no? Pero que dice como... los académicos y los curas tienen en común que mientras menos se les entienda, más legitimados están, ¿no? Entonces, es un fenómeno que pasó aquí en México, por ejemplo, con las misas en latín. Una vez que los curas dejaron de dar la misa en latín y empezaron a darla en el idioma, en la lengua de todos, pues hubo un quiebre, ¿no? Porque las personas fue como, bueno, yo pensé que esta persona, o sea, estaba por encima de mí, ¿no? O sea, que hablaba en un idioma, pues de dioses, básicamente, ¿no? Sí, eso obviamente se cambió a la lengua de cada país por una cuestión de adaptación. Si en algún punto se cede de más, creo que está el riesgo de que se pierda el culto en sí, ¿no? Con todas sus formas y sus explicaciones. Uno de los grandes temas, creo que es de los que más le está pegando entre la juventud, quizá de la generación de Rebo para abajo. Digo, la nuestra también, pero yo creo que la nuestra es una generación que puede, como que todavía suscribimos unas causas sin que pensemos que son nuestras causas, ¿no? Ya, y no lo digo como un error, sino lo veo incluso como virtud, pues esta defensa que hay del aborto, ¿no? Donde yo desde que era adolescente había estado a favor del aborto, ¿no? Pero no era un tema que yo hiciera mío, ¿no? O sea, era como, pues, ¿estás a favor? Sí, ya, ¿no? Punto, no lo hacía mío como tal, no lo hacía una causa. Y creo que sí le está pegando a la iglesia, es una suposición mía, ¿no? Pero creo que es el gran tema de agenda que no va a caber en el relato, ¿no? Como que no hay un punto en el que se puedan encontrar unos y otros, entonces pienso que es de los grandes temas. Y en los esfuerzos por hacerse creyentes, yo había leído que la Iglesia Católica como que aprendió de las iglesias protestantes. Una iglesia protestante te involucra todo el tiempo, ¿no? Es como a veces van 2 veces a la semana,
Y no es así como, "Ay, viniste a misa y ya te vas", sino que te tienes que involucrar en actividades, y si un hermano tiene problemas, lo ayudas, ¿no? Y participas mucho, ¿no? Del culto. Entonces, una de las maneras que se le ocurrió a la iglesia es esto de institucionalizar mucho más los procesos, tanto para quien quería ser padrino, como tú comentas, Vic. Yo ya lo he observado con mi mamá, por ejemplo, que sí tiene que ir a reuniones, ¿no? Y ya si de plano la gente que dice no tengo tiempo, es bueno que mínimo venga a 3, creo, ¿no? Una cosa así, y en esas 3 le hacemos un resumen, ¿no? Básicamente Sí, de lo que la importancia de ser padrino y de la fe católica. tres o un sábado de 7 a 6, me parece, de la tarde. No manches. Joder. Ajá, Todo el bueno. pinche día, no manches. Sí. Pasando hambre, ¿no? Para que sepas el de sacrificio y demás. Pero también para los niños, ¿no? Porque los niños se tienen que aventar un año completo yendo como si fueran a la escuela, o sea, todos sus sábados, una cosa así. Entonces, son los esfuerzos que se están haciendo por tener creyentes más comprometidos, ¿no? Porque si preguntabas, como que todo el mundo era católico, pero ya si les preguntabas, ¿y cada cuándo vas a misa? No, pues tiene un año que no voy, ¿no? O más, ¿no? O cada que hay fiesta, quizá. Entonces, creo que hay una cuestión ahí pues están haciendo su esfuerzo, ¿no? Pero puede salir al revés, como tú lo comentaste, Víctor. O sea, yo creo que si a mí alguien, me cuesta mucho trabajo imaginarme, porque pues, no veo como quién de mis amigos me podría decir o así, pero vamos a pensar que alguien me dice, oye, ¿no quieres ser padrino de tal? Pues a lo mejor si es alguien que me simpatice y demás, digo, pues sí, pero si me tienes que venir durante un año, no manches, pues no lo voy a hacer, o sea, no creo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué si hago, por ejemplo? Y lo digo porque yo tenía un profesor que se estaba jubilando en Acatlán, los primeros semestres, que era como de las leyendas, era un español, ¿no? El güey ya estaba muy cansado y ya decía que las nuevas generaciones éramos una mierda y demás, entonces, pues como todos, ¿no? Es el ciclo de todos. Y él, dentro de los ejemplos que ponía que le alarmaban mucho, estaba de moda la propaganda de Sport City del deporteísmo, ¿no? Y él decía, ¿cómo es esto del deporteísmo? O sea, no lo puedo creer, ¿no? Es una locura. Y yo pienso, la verdad, yo creo que hay más gente en los gimnasios actualmente, ¿no? De manera religiosa, ahorita en este punto, que en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué no le podrías invertir, no sé, un año a eso? Pero ¿por qué si podrías estar el sábado temprano en el gym? Pues no sé, ¿no? O sea, son preguntas que nos podemos hacer, pero tienen que ver con un culto, algo también, ¿no? El culto al individuo, al físico del individuo, a la salud, al bienestar, al fitness, no sé, ¿no? Eso vale la pena cuestionárselo. Hola. Hola. No sé, ¿qué les parece si vamos entrando al cierre? Pues sí, sí. Sí, está bien. Yo como parte del cierre. Hola Darío, ¿cómo estás? Nada más quería mencionar algunos de los tweets que ha puesto Francisco últimamente, ¿les late? Sí. Ayer puso la crisis ambiental y la social son dos caras de la misma moneda. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la pobreza. Y un hashtag de End Poverty, ¿no? Terminemos con la pobreza. Bueno, los otros son esperados. Es que me llamó mucho la atención uno. Este está interesante. De Antier, a los países poderosos pido que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Pues ahí está hablando contra el bloqueo, como el bloqueo que hay contra Cuba, ¿no? Y que pues, es de los que más me llamó la atención, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana.
nada, Que se me hizo ya lo interesante que... tacharon de comunista, ¿no? También. Sí, por eso. exacto, ¿no? Se me hace interesante que un papa esté tuiteando sobre esos temas, ¿no? También puso otro, ese no lo encontré, o no sé dónde lo dijo, que hay que reducir las jornadas laborales, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, creo que fue a partir de ese que leyeron que era comunista, que ya se había alineado a la agenda progre y todo eso. Sí, y yo, o sea, para agregar al cierre ya, pues justamente, ¿no? Uno de los textos que decía Víctor era acerca de eso, ¿no? De que, de hecho también lo abarca la película de El Papa, me parece que así se llama, que está en Netflix, con Steve Hawkins y no me acuerdo cómo se llama el otro actor. Que justamente, ¿no? Es como cómo fue toda esta dinámica, pues obviamente dramatizada en el cambio de papa, ¿no? De que entre Juan Pablo II y Francisco, Francisco es primero, o Creo no, que ese es sí, el ¿no? Papa Francisco. Bueno, pues entre el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y que justamente, al menos dentro del drama mismo de la película, es como que el Papa Juan Pablo se da cuenta que el cambio o hay necesidad de cambio y que ese cambio puede ser a partir del Papa Francisco, ¿no? Y pues ya, ¿no? Como su misma forma de ser. Y que en uno de los textos que Víctor compartió era eso, ¿no? Que la estructura de poder, el poder mismo entre las diferentes autoridades que hay por debajo del Papa tampoco se lo permiten, porque más allá pues, de preocuparse por la institución misma o por la religión en tanto a las personas de a pie, pues les preocupa más, ¿no? Esta situación de perder el poder, ¿no? Porque como bien decía Víctor, ¿no? Si en algún momento se democratiza, o también como dijiste tú, ¿no, Axel? Que si en algún momento se democratiza, pues se pierde totalmente el mito, ¿no? Y ya depende de la interpretación. Y pues hacer todo esto, pues sería, pues perder justamente ese poder que tiene la iglesia como tal, ¿no? Incluso yo pensaría que esta es ya interpretación personal, ¿no? Desde una propia visión mía, de que igual a partir de que se hiciera ese cambio, a lo mejor sí se perdería un poco más de poder de por parte de la iglesia como institución, pero optaría, a lo mejor incluiría más creyentes por parte de pues, las comunidades diversas, ¿no? Entonces, pues yo desde mi propia perspectiva lo veo más desde ahí, ¿no? O sea, no es un problema de tanto de que no haya gente que no quiera creer, sino más bien la institución como tal ya no corresponde pues, a las nuevas necesidades de los creyentes o de la gente que necesita creer. Víctor. Ya. Y bueno, sí, y esto que vienen comentando, tanto Axel como Rebo, pues también, y esa imposibilidad de ajustar, y más cuando trae detrás ya ahí a bueno, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Que trae ahí ya detrás a estos grupos evangelistas y demás, ¿no? Entonces, todavía se lo complican más y no tiene pinche respuesta, ¿no? Una respuesta sobre, o sea, a lo que voy, no quiero que se entienda como quiere que reviva la madre iglesia, no va por ahí, pero, o sea, esta incapacidad de comprender que quienes están sosteniendo las alianzas políticas ahorita, por lo menos a nivel Latinoamérica, son las corrientes evangelistas, desplazaron en muchos lugares desplazaron a las élites católicas y ocuparon su lugar, ¿no? Pensemos en Brasil, pensemos en todo Centroamérica, ¿no? En Centroamérica, pues hay un matrimonio, pero muy fuerte entre grupos pentecostales, evangelistas y demás, que están gobernando de la mano o inclusive a través de los grupos políticos, ¿no? Entonces, sí está perdiendo, yo creo que está perdiendo como el fuerte del terreno que está perdiendo en la política es frente a estos grupos, por lo menos acá, ¿no? Y y que de repente tiene pinches enemigos imaginarios, ¿no? De repente se sigue peleando que si va a bendecir o si no va a bendecir a las uniones del mismo sexo y cosas así.
y por el otro lado, le están quitando la posibilidad, bueno, el que antes gobernaba o bendecía a los gobiernos, a las dictaduras y demás, ahora se apoyan en otros grupos, ¿no? O sea, la propia Iglesia Católica, hasta en el ámbito político, se está viendo incapaz de reaccionar y se está viendo rebasada, ya más allá de los creyentes, ¿no? Que también es importante, pero está viéndose rebasada por otros grupos políticos, ¿no? En México, pensemos en México, ¿no? Pensemos en México, también los grupos evangelistas tienen una presencia bien fuerte, ¿no? Y vienen acá con nuestro querido señor presidente, ¿no? O sea, no los ven con malos ojos, ¿no? Entonces, también eso se me hace bien importante, ¿no? Sí, 100%. Fíjate que yo estuve en... Es que no me acuerdo si esto que observé era Campeche o era Quintana Roo, pero estaba en los límites, o sea, andábamos pueblando como conociendo zonas arqueológicas a las que nadie va, ¿no? Y neta, en una de las poblaciones en las que nos quedamos, que estaba cerca de una zona arqueológica, te prestaban bicis ahí donde nos quedamos, ¿no? Y veías como, a mí me impresionó mucho porque unas 10 iglesias en un cachito, o sea, yo les hablé un cachito así pequeño, iglesias protestantes, ¿no? De distintas tendencias, ¿no? Algunas eran de la misma, pero neta eran como 10 en una población muy pequeña y a mí me sorprendió mucho, entonces creo que tienes la razón, o sea, en realidad la gran pelea de la Iglesia Católica, en lugar de estarse peleando con el progresismo, pues la está perdiendo con las iglesias protestantes, y en la presencia política es muy notoria en Brasil, pero aquí en México ya lo decían, incluso había como reportajes de la gente que rodeaba a Calderón, en realidad eran más protestantes que católicos, ¿no? O sea, de los grupos más conservadores que estaban alrededor. Y estos que llegaron con López Obrador en el PES, igual son grupos protestantes, ¿no? Más que grupos católicos. Entonces sí, o sea, en cualquier momento se nos cuelan, ¿no? Se nos cuelan, ya están dentro, pero se nos cuelan yo creo que ahorita todavía están acotados, ¿no? O sea, como que es como, nos gusta esta relación porque pues nos conviene a los dos, pero no sé, podríamos tener un Bolsonaro, lo cual sí sería muy preocupante, ¿no? En el caso de México, sin duda. Uh-huh. Una Lili Telles, pero en presidencia. Sí, algo así, ¿no? Imagínate. Cuadri o Lili Telles o algo así. Va. No sé si quieren agregar algo más, amigos. ¿Usted, mi Beto, qué va a agregar? Pues sí, o sea, justamente como ustedes dicen, creo que responde como a poderes más grandes y complicados, ¿no? O sea, está llegando a un punto en el que o se ve empujada por la misma sociedad, por las nuevas creencias de la nueva sociedad, de los nuevos jóvenes, o se ve presionada por la parte, pues por la parte política, ¿no? Por los intereses del mismo país en el que están, cada país con sus respectivas situaciones, ¿no? Entonces, a eso hay que agregarle que pues le descubrieron, bueno, sí, ya era algo que ya se sabía, ¿no? Pero más bien salió a la luz, lo hicieron notar, todas estas situaciones de maltrato a infantes. Y bueno, o sea, creo que ya llega ese punto en el que pues ya la gente no se lo está tomando en serio, ¿no? Ya es como que, güey, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, esta institución a la que creíamos que era nuestra salvadora, no está logrando salvar a nadie, ¿no? Bueno, entre comillas, pues, me está dando fe, pero no está ayudando a las situaciones por las que a lo mejor estamos peleando, ¿no? Me acuerdo que justamente antes de la transición de Juan Pablo decían que el nuevo papa iba a ser el anticristo, ¿no? No sé si se acuerdan de Sí, esa me parte. acuerdo. Yo creo que se referían a ese tipo de tweets que está haciendo, ¿no? O sea, como que ya son tweets que a lo mejor le pega a la ultraderecha y no saben ni para dónde, ¿no? O sea, yo creo que a eso se referían con ese anticristo. Seguro dentro de la jerarquía católica lo odian.
O sea, y nosotros podemos decir como, güey, que es irrelevante, pues al final es un papa, ¿no? Sigue siendo conservador. Pero ahí esos güey son los mafiosos, güey. Entonces, yo sí me imagino que le han de traer unas ganas, ¿no? Al papa tremendas, ¿no? La jerarquía más conservadora por estos temas en los que se está Y metiendo. el pedo es que se queda hasta que renuncie o hasta que se muera, ¿no? Entonces, ajá. Así. Sí. Pues no dudes que a lo mejor buscan una manera de hacer que renuncie. O sea, son tan cabrones que no lo dudaría. Y pues fuera de todo eso que dije, pues no me queda más que decirles que crean en lo que les ayude a sentirse menos, no sé, a sentir menos dura la vida, ¿no? Suscribo. Porque al final, pues siempre necesitamos creer en algo. Sí. Sí, sí. Que vayan a misa. Y que Axel vaya a misa, eso es lo que se necesita. A mí se me hizo bien interesante, Beto, cuando tú nos contaste en el capítulo que tuvimos con Pau, que, o sea, pues sí está de la verga que la gente te diga, échale ganas, ¿no? Pero tú dijiste, pero en algún punto yo me tuve que decir, échale ganas, ¿no? Y pues sí, o sea, es que realmente es lo que te funciona, ¿no? En algo tienes que creer para levantarte, ¿no? Y todos los días. Y pues sí, sí. Tiene todo el sentido el mensaje que acabas de dar. Creyendo en este momento. ¿Mande? ¿Qué estás creyendo en este momento? Chale, estoy trabado. Yo no, creo que No yo están trabados. en mi próxima libertad, amigo. O sea, yo como que pienso así me veo en mes y medio y pienso, todo tendrá más sentido en ese momento. Y así. Y en el Sandy, en sus necesidades, es como, güey, pues él tiene que hacer del baño, ¿no? Y ya, así, entonces. ¿Ustedes en qué creen? En que Axel vaya a misa, eso es lo que yo creo. Mi vida se basa en eso. No, pues, o sea, creo que no. Por favor. Creo que a lo mejor sí estoy muy ensimismado en ser buena persona por ser buena persona y es a donde me lleve, o a donde, o a donde me arrastre, ¿no? Pero sí, yo creo que no tengo una creencia como tal o algo que ahorita me incite a, pues, no sé, a llevar bien, como a llevar la vida sobre un camino específico. ¿Tú qué tal, Víctor? Tú eres guadalupano, ¿no? O sea. El Guadalupunk. Acá el Guadalupunk. No, pues yo apelo como a estas cuestiones, como en algún momento también revisaba, ¿no? Que también se pierde muchas veces en los canales institucionales, porque son mucha traba, ¿no? Y por eso los cultos como a la muerte y a todo esto tienen más peso, porque pues no hay intermediarios, ¿no? No hay intermediarios, no hay una jerarquía que entorpezca el acercamiento entre el creyente y el santo o Dios, la Virgen. Entonces, a mí me gustaría conocer un poquito más al respecto, ¿no? La verdad, si ahorita estoy como, vamos a conocer más de este pedo, ¿no? Y una ahí medio reconexión pues, con lo que antes creía, ¿no? Para ver qué tan culero o qué tan chido está, ¿no? No, Vientos. sale. Pues, ¿qué les parece si pasamos con las recomendaciones de hoy? Simón. Sale. Pues arráncate, Axel. Sí, pues miren, mientras hablábamos, me vino a la mente así como dije, tengo que recomendar esa canción, la de Dinero de Non Servium, ¿no? Y quería leer un cachito en el que dice, es el momento de que sepáis quién es el Dios, juez de vuestra gran condena. No soy Jesús, el Dios del clero, soy mucho más que eso, soy el dinero, ¿no? Y hablábamos de los falsos ídolos de la sociedad contemporánea, entonces pues gran rola, la neta, escúchenla, ¿no? Y yo en la que había pensado es que yo pensaba en esto como de entrada me atrajo de recomendar la siguiente canción que es de Ozzy Osbourne, ¿no? Que en su momento le decían pues, que el anticristo, ¿no? Y demás. Come cuervos, sí.
Ajá. Pero además a mí me remitió como, ¿en qué momento sientes fe y no te importa lo demás? Y una de esas es cuando estás enamorado, ¿no? Entonces esta se llama I Just Want You, como solo te quiero a ti. Y en algún punto dice, no, no hay posibilidades imbatibles, no hay dioses creíbles, no hay nombres innombrables, no hay sueños imposibles, no hay costuras invisibles. Cada noche cuando el día ha pasado no pido mucho, solo te pido a ti. Entonces, pues me latió esa cancioncilla para hoy. Y ya. Rebo. Yo creo que ya van 3 veces consecutivas que recomiendo a Zetangana. No es a propósito, esta vez fue muy coincidencial, pero fue porque justamente hubo una polémica con Zetangana y Nati Peluso, me parece que es, que justamente grabaron su videoclip en la catedral de, se me fue el nombre, iba a decir Polanco, pero pues no es, no, una catedral allá en España, ¿no? Y pues se hizo pues el grito al cielo, ¿no? Y que incluso fueron varios padres a congregarse ahí, a como bendecir el lugar, a quitarle las malas vibras y todo eso. Y pues sí, ¿no? La canción se llama Ateo, pero pues no tiene nada que ver con religión, en verdad es una película romántica, una canción romántica en la que, pues cuando te conocí me volví creyente, ¿no? Ya creo porque no puede haber tal milagro, ante mí, ¿no? Así se llama la canción y pues como grabaron ahí, pues dije, pues está muy, ad hoc el momento, ¿no? Entonces esa es la canción que recomiendo el día de hoy y nada más. Va. Víctor. Se trabó, ¿no? Se trabó, Vic. No escucho. Ahí ya te escuchaste, Víctor. Pues mientras da las tuyas, Beto. Sí. Y ya ahorita. Bueno, yo traigo hoy 3. La verdad es que cuando dimos el tema no sabía como qué recomendar, pero ya se me ocurrieron. Una que pues es esta creo que es una que todos conocen, es de Escape, la de Crimen Solicitations. Pues prácticamente habla del abuso a las infantes, ¿no? Por la iglesia. Uh-huh. La otra es de Non Servium igual, pero yo traje la de Todos al Suelo, que igual habla de ese pedo pues de situaciones de abuso de la iglesia. Y la última es la de Sacrifícame, de Boicot, que prácticamente pues, es así como que pues no tienes dinero, no puedes ser parte de la iglesia, ¿no? Está chida, escúchenlas. Y pues no sé, ¿qué hacemos con Víctor? Pues voy a comentar un par de cosas nada más por si regresa. Ya regresó. Justo a tiempo. Sí, dale, Vic. Arránquese de ahí. No, nada más. Iba a decir que esa de Todos al Suelo inicia con un fragmento de En el nombre de la rosa, pero la película, ¿no? Entonces estaba muy buena esa canción. Sí, está muy chida. Vic. Vic, ¿estás ahí? Tienes apagado tu micrófono. En lo que Vic dice sus canciones, ya me acordé de qué catedral es la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo en España fue la que fue parte de la polémica. Ya llegó, ya. Y entonces, vas, Vic, tus recomendaciones. Sí, es que se fue el internet, ¿no? Ya ahorita ya estuvo. Bueno, iba a recomendar nada más una de Escuela de Odio, la de La Ley del Dinero, ¿no? En donde precisamente, pues también dice que la nueva deidad, frente a quien ahora se hinca la banda, pues es el dinero, ¿no? Precisamente, y es ahí, pues una cancioncita desde el hardcore punk de Asturias, ¿no? Entonces está bastante interesante. Y nada más así de pasada, no sé si han visto bueno, esto tiene que ver más con los grupos evangélicos, pero hay una serie, la del Reino, no sé si ya la vieron, está igual ahí en Netflix, está bastante interesante entre esta
política y grupos evangélicos. Está interesante y tiene 2 o 3 cosillas ahí para la polémica, ¿no? Está interesante, está chida. Vientos, sí me lo voy a echar. Sí. Pues muchas gracias, amigos, por haber estado aquí. Rebo, Víctor, Axel, muchas gracias por venir. Y pues nada, nos vemos la otra semana con otro tema bastante interesante y polémico, como todas las semanas. Pues nada, pásensela chido, amigos. Espero tengan bonita semana, que te sea más leve, Axel. Gracias, Y mano. pues nada, nos vemos la otra semana. Despídanse, banda. Dios. Bye. Ya no le Dios. cabrón, vas a decir cámara. Sale. No, chido. Cámara.